antes de apartarlo de Words. Están a salvo. Dio un suspiro de alivio. En el momento en que dijeron esas palabras, permitió que su varita cayera al suelo mientras el príncipe caía sobre su trasero. Pareces protector con ellos, príncipe Gales. Ward se dio la vuelta y apuntó su propia varita a su garganta. Vales ni siquiera reaccionó, todo lo que hizo fue mirarlo con un ojo cerrado y una mueca. Después de lo que pasó, al menos pueden salir de este país con vida. Gruñó, no creas que no sé que los apuñalarías por la espalda en el momento en que se dieran la vuelta, escupió a sus pies. Ustedes, los rebeldes de la Reconquista, lo han hecho peor. HMPH, Ward se rió entre dientes. Honorable y cariñoso hasta el final. Es lo menos que podía hacer, después de que pasó por un infierno como este. Vale sacudió la cabeza con un suspiro. Levantó la cabeza. Bueno, ¿qué esperando estás entonces? ¿Una invitación? Mátame y acaba con esto, estoy demasiado cansado para seguir adelante. ¿No vas a intentar pelear?, preguntó Words. Ni siquiera puedo estar de pie en este momento, respondió Vales. Así que no voy a tratar de pelear. Sonrió débilmente. Aunque, si puedo hacer algo, al menos puedo pedir una muerte rápida. Tanto para la tuya como para la mía, porque ni siquiera puedo gritar si decide torturarme. No voy a torturarte, Words negó con la cabeza. Pero todavía no voy a matarte. Wall arcó una ceja. El noble enmascarado extendiendo una mano. ¿Sabes por qué estoy aquí? El motivo de la redada que ocurrió justo antes de hoy. Esa carta que tienes, la que detalla tu relación con la princesa Henrietta de Tristein, empujó la punta de su varita más cerca de la garganta de Vale. Dámela. Esperaba que el príncipe frunciera el ceño, que se enfadara. Incluso esperaba que el príncipe simplemente negara que tenía la carta. En cambio, lo que consiguió fue que el príncipe se riera débilmente de su cara. Bien, ustedes quieren tanto esa carta que hicieron todo esto. Vales continuó riéndose por un momento más, antes de terminar con un suspiro. Lamento decirlo, pero esa carta se fue hace mucho tiempo. ¿Desaparecido?, preguntó Words. Sí, afirmó Vales. Lo rompí justo antes de que allanaras el castillo, porque te voy a dar municiones para usar contra Tristein. La sonrisa desapareció de su rostro cuando les gruñó. Todo esto fue una pérdida de tiempo, y quiero que lo sepan. Words miró para ver si había algún signo de falsedad, ojos moviéndose o partes del cuerpo inquietas. Pero el príncipe lo miraba fijamente a los ojos con una mirada impresionante, una que le recordaba al capitán pirata que había robado su barco de transporte hace solo unos días. Así que se ha ido entonces, dijo Words. ¿Desgarrado en pedazos? Miró por encima del hombro. ¿Cómo sé que no solo se lo diste a los magos de Tristein? Sí, Vales puso los ojos en blanco. Obviamente le di la carta a un grupo de magos que no sabía que vendrían, de un país que nunca antes me había brindado ayuda. Vales parecía molesto. A pesar de la varita en su garganta. Soy un mago del viento, no un mago del vacío, idiota. No puedo mirar hacia el futuro. Está bien, afirmó Words. Supongo que todo lo que queda es matarte entonces. ¿Todavía vas a hacerlo rápido?, preguntó Gales. Sin otra palabra, Words clavó la varita en su cuello, ganándose un gorgoteo de dolor del príncipe. Cantó un hechizo en voz baja, y con una flexión mental lo desató en el cuerpo del príncipe. Vale se sacudió en su lugar por un momento, antes de quedarse flácido. Words sacó el arma de su garganta y vio como el príncipe Gales Tudor de Albión caía muerto. Cerró los ojos y suspiró. Al menos, esto se acabó. Tan pronto como dijo esas palabras, escuchó fuertes pasos acercándose a la entrada. Sus ojos se abrieron de golpe, se giró hacia lo que quedaba de la puerta y sintió que su corazón se hundió. Era ese maldito insecto. De alguna manera todavía estaba en pie a pesar de haber sido golpeado docenas de veces por esos zarcillos que las criaturas de Lowi se habían invocado. ¿Qué se necesita para matar esta cosa? Words pensó en pánico mientras entraba en la habitación. Incluso con la paliza que había recibido, no se veía peor por el uso. Todavía estaba de pie, su cuerpo no sangraba profusamente, a pesar de haber sido apuñalado tantas veces que había perdido la cuenta. La única señal de herida era la grieta en el lado derecho de su cráneo. Words estaba solo, y considerando cómo casi lo matan la última vez que había luchado con la maldita cosa, no estaba en ninguna forma o confianza en sobrevivir a otro encuentro. El insecto miró a su alrededor antes de detectar su objetivo. Words se preparó mientras caminaban hacia adelante, listo para tratar de enfrentarlo. Solo para que el insecto lo ignorara por completo y se dirigiera hacia donde estaba la antorcha de la pesadilla. Tan silencioso como estaba, alcanzó la varita del alma que había sido incrustada en la pared al lado de la antorcha encendida y la sacara. Sin otra palabra ni una mirada, el insecto se fue tan repentinamente como entró.
Ward se quedó allí por un buen par de segundos, antes de comenzar a reír. Lentamente se hundió en el suelo, hasta que estuvo sentado en el suelo. Se estremeció un poco, sintiendo las marcas de quemaduras en su brazo, lo que lo llevó a colocar una mano sobre él con cuidado. Por un buen par de segundos, Ward simplemente se sentó y disfrutó del silencio. Escena. Los ojos rojos se abrieron y se asomaron a través de las llamas escarlata. El príncipe de Albión es asesinado, habiendo encontrado su destino, al final de su vida como cualquier otro, rebosante de odio. Grimm salió de la antorcha, su forma se materializó en un remolino de llamas rojas. La historia de Albión ha llegado a su última página. ¿Es hora de que subamos al escenario? De cada cadáver que quedaba dentro del castillo y alrededor de él, brotaban llamas rojas similares. De todos y cada uno de los fuegos escarlata había una figura encapuchada, con máscaras que tenían líneas que corrían verticalmente hacia abajo y sobre las cuencas de los ojos. Cada figura encapuchada parecía a quien había muerto. Cada figura encapuchada era el último recuerdo restante que llevaban. Cada uno llevaba el recuerdo del miedo y la desesperación cuando fueron asesinados. Y unos a otros se reunieron en el salón principal donde los esperaban Grimm. Mirando a su alrededor, el maestro de la compañía extendiendo los brazos. Cosecha el miedo y la desesperación, las pesadillas que asolan este reino, quema la esperanza restante de aquellos anhelados por la falsa libertad. Todos lo vitorearon, todos cantando la melodía de la troupe. La boca de Grimm se abrió en una enorme y monstruosa sonrisa. Vengan ahora todos mis hermanos Grimkin, es hora de hacer nuestra parte. Reúnan los sueños y actúen como la sangre que bombea el corazón de la pesadilla. En todos los vestigios finales del reino de Albión, al ver el humo y el fuego del castillo, temieron y temen lo que había ocurrido. Este miedo creció cuando el fuego escarlata hizo su aparición, ardiendo más y más brillante a medida que todos los ciudadanos que eran leales a la familia real sabían lo que había significado. Los Grimkin cosecharon su miedo, las pesadillas de lo que les ocurriría por parte de los rebeldes. Cosecharon el temor de su destino hacia los demás reinos. Recolectaron los últimos restos esperanzadores de la victoria de la realeza y lo reemplazaron todo con la aterradora verdad. Grimm lo sintió todo, el calor y el fuego ardiendo dentro de él, dándole más y más poder tal como había cosechado los reinos anteriores. El corazón de la pesadilla quedó satisfecho con lo que se cosechó y por un momento se notó. Como los ciudadanos de Albión escucharon ese día, el latido del corazón del ser superior. Resonó en todas las mentes, al escucharlo latir el último latido del corazón del reino de Albión. Escena. Ella estaba cayendo. Cayendo en un abismo profundo y oscuro del que no podía ver la parte superior ni la inferior. Todo lo que sabía era que se estaba cayendo. Se suponía que debía evitar caerse, incluso si había una forma en que, por alguna razón, no parecía querer hacerlo. Ella solo quería seguir cayendo y cayendo. Después de todo, ella era una de esas indeseables. ¿Por qué intentaría escapar? ¿Por qué intentaría detenerse? Estaba cayendo porque se merecía caer. No estuvo a la altura de las expectativas que se habían fijado para ella. Ella no pudo tener las cualidades que debería haber tenido. Ella se merecía fa. Dio dos pares de ojos mirándola desde arriba y de repente se detuvo. Escena. Los ojos de Louise se abrieron cuando recobró la conciencia. El Bayere miró a su alrededor, tratando de ver dónde estaba. Ella estaba en una cabaña, junto con un par de otras personas también. Todos estaban acurrucados, algunos lloraban, otros estaban en silencio y otros simplemente dormían. Louise miró a su alrededor un poco más y vio a Kirche, Montmorency, Tabitha y Agnès, todos reunidos a solo medio metro de ella. La vieron despertarse, e inmediatamente corrieron hacia ella. Ella se estremeció un poco por la prisa, y estaba a punto de ponerse de pie. Pero se detuvo cuando sintió que algo la sujetaba. Su mirada se movió hacia abajo y vio a Bag y Siba a ambos lados. Se aferraban a sus brazos y parecían impedir que se levantara. Sus ojos vacíos miraron a los rosados de ella. Y por alguna razón, Louise no pudo evitar abrir la boca y decir: gracias. Escena. Sabes, Chef, creo que es divertido. De pie dentro de una cabaña hogareña había una hermosa chica con cabello largo y rubio, ojos verdes y orejas puntiagudas. Su atuendo era un sencillo vestido verde, y en sus manos había una escoba y estaba en el proceso de barrer fragmentos de un plato roto. El elfo levantó la vista de los fragmentos rotos y colocó una mano en su cadera. ¿Qué? De pie frente a ella había un niño pequeño, un niño a lo sumo de 10 años. Señalaba los fragmentos mientras sonreía. Creo que es divertido que siempre nos digas que tengamos cuidado con nuestros platos, y estás, el que rompió uno. Tiff hizo un puchero, con la cara hinchada por sus mejillas hinchadas. Sí, lo sé, volvió a mirar los fragmentos y barrió más rápido.
Sé que parece hipócrita de mi parte, pero realmente deberías tener cuidado con tus platos. Levantó la vista especialmente cuando corres así. El niño se rió. Nunca hemos roto un plato corriendo delante de la hermana mayor. Puso sus manos detrás de su espalda. Además, no es como si lo hubieras roto mientras corrías. Simplemente te congelaste y tus ojos brillaron por un momento, y luego se te cayó el plato. Tiff hizo una pausa ante lo que había escuchado, pero simplemente suspiró. Creo que estoy dando un mal ejemplo con esto. A pesar de eso, puso otra sonrisa en su rostro. Entonces, como tu hermana mayor, déjame disculparme por romper un plato. El chico sonoro, disculpa aceptada. Se dio la vuelta. No puedo esperar para decirles a todos que recibiré una disculpa de la hermana mayor Tiff. Mientras el chico salía corriendo, vitoreando por la disculpa que había recibido, el elfo pensó en lo que había dicho. Lentamente se llevó la mano a los ojos, con la esperanza de ver un brillo reflejado en ellos. Pero no vio nada más que su propia mano pálida. Tal vez solo estoy cansada, se dijo a sí misma. Miró al cielo y murmuró, me pregunto cuándo volverá Matilda. Capítulo 34. El familiar del Papa salió del salón con la cabeza baja. Una ligera cojera en su paso mientras salían del castillo y entraban al patio. Unos cuantos soldados estaban allí, esperándolos. Todos temblaban mientras se paraban alrededor de los cuerpos de sus compañeros que habían tratado de detenerlos. La nave no les prestó atención, ya que un momento después llegó su salida de este país. La bestia azul descendió desde arriba. Su gran tamaño hizo que los pocos que aún estaban de pie retrocedieran ante la vista. Palabras de miedo y conmoción salieron de sus bocas, pero a ninguno de los dos les importó. Hermana mayor, tenemos que salir de aquí. El destinatario miró a los ojos preocupados de la criatura y subió a bordo. Luego, volando antes de que los soldados pudieran reaccionar, salieron hacia el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Gracias a Dios que llegué aquí antes de que te lastimaras, hermana mayor. La criatura les dijo, su voz real dejando escapar varios ronroneos y arrullos. Silenciosamente, el recipiente miró las escamas azules y pudo escuchar el contenido ronroneando que estaba haciendo. Estaba feliz de que su hermana mayor estuviera a salvo y estaba dispuesta a aterrizar directamente en una zona de peligro solo para poder salvarlos. Un momento después, giró la cabeza para que la bestia pudiera mirarla. ¿Qué pasó con las otras hermanas mayores? Las cuencas de sus ojos negros brillaban. Están a salvo, solo tenemos que volver a tierra. La bestia dejó escapar un grito angustiado. ¿Te dejaron? El destinatario negoció con la cabeza. No. Simplemente me quedé atrás. El recipiente la miró, su rostro preocupado les devolvió la mirada. Me alegro de que hayas venido por mí. No les tomó mucho tiempo dejar el continente flotante, y solo les tomó un poco más llegar al suelo. El recipiente no deseaba regresar a la ciudad portuaria de donde habían robado esta bestia, sino que simplemente aterrizó en un bosque. El destinatario se desmontó a la bestia. Entonces, ¿volvemos a la academia entonces, hermana mayor? La mirada preocupada se había ido ahora, en su lugar había una alegre en su rostro. El recipiente levantó su mano derecha y las runas comenzaron a brillar. Vuelve con tu maestro, habrás olvidado este encuentro una vez que veas su rostro. La cabeza de la bestia se tambaleó cuando las runas surtieron efecto, su mente estaba luchando contra el hechizo al principio. Pero se abrió paso sin más problemas. Sin otro sonido, la bestia se alejó volando, sus ojos brillaban de color blanco. Solo el destinatario comenzó su viaje de regreso a casa. Los pensamientos corrían por la cabeza del recipiente mientras corrían por el bosque. Incluso cuando su forma se volvió borrosa debido a la velocidad a la que corría, su mente estaba enfocada en una cosa. Louise, la buena chica que había pensado que simplemente recogió los recipientes era de hecho su maestra. Y uno de ellos era su familiar, al que llamaba Buck. Era el mismo recipiente que lo había liberado de las cadenas del huevo negro, el mismo recipiente que luchó contra ellos junto a su media hermana, y fue el recipiente que había llevado al vacío mismo a luchar contra su antiguo enemigo. Simplemente habían pensado que eran otro recipiente que se parecía a ellos, había miles de sus hermanos que habían abandonado tan cruelmente cuando quería servir a su padre. Pero Buck fue el que luchó contra ellos, el recipiente que comandaba el vacío y el abismo. Cuando las runas brillaron, mostrando la prueba de su estado como un familiar del vacío, el recipiente recordó cómo fue el que lo sacó del abismo para ayudar con el golpe final. Y en su prisa por proteger algo que no necesitaba protección, habían lastimado lo que a su hermano le importaba. El suelo debajo de ellos se agrietó mientras corrían más y más duro. Todo lo que quería hacer en este nuevo mundo era expiar su horrible acto de lastimar a sus hermanos cuando nacieron y se rehicieron. Sin embargo, allí estaban, haciéndoles daño una vez más. No importaba que nunca más pudieran llamarse Hollow Knight. Capítulo 35.
Perdón por el capítulo tardío. Los exámenes universitarios están en marcha y estoy a punto de terminar. Este es un capítulo de descanso para la mayoría de los casos y trata de mostrar algo de desarrollo personal que cualquier otra cosa. Disfruta. El sonido de los insectos que se escabullían a su alrededor era casi ensordecedor. Desde las paredes, hasta el techo, hasta el suelo debajo de ella, no escuchó nada más que el sonido interminable de cientos y millas de pequeños pies arrastrándose. Siguió caminando, sus ojos tratando desesperadamente de detectar algo. Pero estaba completamente oscuro, y todo lo que podía ver eran sus propios pies caminando por el suelo. La falta de visión solo hizo que el escaparse fuera más fuerte e incluso más aterrador. A pesar de eso, siguió caminando. En la oscuridad absoluta, donde quisiera que estuviera, ella solo seguía moviendo un pie delante del otro. Mientras lo hacía, vio luz. Un débil resplandor en la distancia. Caminó más rápido, podía escuchar cómo el correteo se regresaba más y más inquieto. Echó a correr al escuchar el suelo, el techo y las paredes romperse cuando lo que sea que se arrastraba dentro de ellos irrumpió. La estaban persiguiendo ahora, el sonido de tantos pies golpeando contra la tierra justo detrás de ella. Pero a medida que se acercaba a la luz, disminuía la velocidad hasta que finalmente retrocedieron. Su corazón latía con fuerza, seguía corriendo y corriendo. Luego llegó a la fuente de la luz. Un refugio improvisado, con solo tablones de madera que los mantenía a salvo de cualquier elemento en el que ella se encontraba. Y allí, podía ver una polilla pequeña, con ojos azules. La miró y para su sorpresa, habló. Escena. Louise abrió los ojos, su cuerpo despertó sobresaltado. Parpadeando, la joven maga miró hacia el techo de su habitación durante un buen par de segundos, el sol se elevaba lentamente en el cielo, la luz brillaba a través de su ventana. Lentamente, la niña se sentó en su cama. Mientras lo hacía, vio a Buck de pie al borde de su cama, mirándola con sus habituales cuencas vacías. Giró un poco la cabeza y vio que Zip todavía estaba en su cama, dormido. Volviéndose hacia Buck, continuó mirando esas cuencas de los ojos. Levantó una mano y empujó suavemente a su familiar entre las cuencas de sus ojos, empujándolo ligeramente hacia atrás. Ella suena buenos días, Buck. Sus labios se torcieron y la maga se rascó la oreja cuando escuchó una especie de zumbido en su interior. Se fue, y dejó a Louise sentada en su cama en silencio, una vez más mirando a su familiar. Una parte de ella quería quedarse allí y relajarse, no hacer nada por el resto del día. Pero desafortunadamente, el resto del día necesitaba ser abordado y después tenía clase. Ambas manos se palmearon las mejillas, despertándose de un susto y despertando accidentalmente a Sid cuando lo vio saltar de la cama en el momento en que el sonido los alcanzó. Sacudiendo la cabeza, Louise se levantó de la cama y se preparó para afrontar el día. Escena. La comida para los nobles era de la más alta calidad, como debería ser. La comida para los nobles en instituciones como la Academia Tristain era aún mejor, ya que eran los próximos líderes de sus respectivas familias y ninguno de los chefs y sirvientas quería enojar a ninguno de ellos. El pan siempre estaba humeante cuando llegaba a sus platos, la mantequilla siempre era una mezcla perfecta para que se derritiera pero lo suficientemente sólida como para disfrutarla. Y lo más importante, el vino tenía que ser de la mejor marca y edad madura para ser disfrutado. Cualquier comida que se encontrara en los platos de los estudiantes de la Academia Tristain era lo más parecido al cielo. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, Louise ni siquiera pudo reunir al más pequeño de los apetitos mientras miraba el plato frente a ella. Pinchó el pan con el tenedor y se lo llevó a la boca. Le dio un gran mordisco y masticó. El sabor era asombroso como de costumbre, y el mago tragó. E inmediatamente pudo sentirlo desaparecer sin dejar rastro. No sabía si realmente se estaba llenando, pero sabía que en realidad no ganaba ni perdía nada por comer. ¿Todavía tienes problemas para comer con Louise? Una voz desde el lado opuesto de la mesa la hizo mirar hacia arriba y vio la cara sonriente de un pelirrojo familiar. Sostenía un plato lleno de comida en una mano, mientras que la otra mano estaba cubierta con vendas que subían hasta su codo. Parecía que, si bien la mayoría de las heridas en la mano quemada se curaron, aún necesitaba cubrirse. Louise negó con la cabeza: no, puedo comer bien. Solo que no tengo apetito. ¿Estás seguro? Kirche tomó asiento en el asiento vacío. Tuviste problemas para comer y beber cuando te despertaste. Eso fue entonces. Louise trató de alejar la preocupación. Fue hace solo un par de días, respondió Kirche en un tono firme. No tienes que ocultarlo. Louise se quedó en silencio por unos momentos, antes de suspirar. Una mano se dirigió a su estómago y lo presionó ligeramente, su uniforme se hundió en él mientras lo hacía. Puedo comer bien, es solo que... Miró el lugar y sus labios se retiraron.
Realmente no siento que comer haga nada. Para mí. Kirche colocó una mano sobre la de ella, sorprendiéndola un poco por el toque. Estaba a punto de alejarse, pero vio una mirada de genuina preocupación en su rostro. Oye, ¿estás bien?, dijo. Tómalo con calma y cuídate. Incluso si sientes que no lo necesitas, aún necesitas comer para mantener tu fuerza. Su mano agarró su estómago con más fuerza, antes de que se relaje. Louise suspiró y acercó. Sí, probablemente tengas razón. Gracias, Kirche. La pelirroja retiró su mano, y luego, al momento siguiente, la mirada preocupada fue reemplazada por una sonrisa demasiado familiar. ¿O llamándome Kirche ahora, Louise? Supongo que ahora somos amigos de verdad. Lavallere parpadeó, antes de que su cara se pusiera roja. Se quitó la mano del estómago y se cruzó de brazos. No sé de qué estás hablando. Trató de ignorar la mirada de suficiencia en su rostro. Mientras lo hacía, no se dio cuenta de que un par de ojos la miraban con malicia. Escena. Lo siento mucho. Louise no sabía qué decir, estaba atónita mientras estaba de pie en la sala del trono mientras la princesa la abrazaba con fuerza. Y no solo eso, sino que sollozaba mientras se disculpaba una y otra vez. No lo sabía, pensé que yo era. Las manos de Louise revoloteaban a su alrededor, tratando de encontrar un lugar para poner que fuera apropiado. Porque no estaba segura de si poner sus manos sobre la princesa lo era. Miró a Bag y Zip, ambos avanzaban hacia ellos con una postura peligrosa. Y muy rápidamente les hicieron señas para que bajaran. Louise volvió a mirar a la princesa y colocó suavemente una mano en su espalda. Teniendo cuidado de no tocar nada inapropiado. No deberías haberte enviado allí, murmuró Henrietta. Soy una amiga tan horrible. Louise se quedó en silencio por un momento, antes de devolverle el abrazo a la princesa. Está bien, le dijo, la verdad que estaba bien con la decisión. Después de todo lo hecho, sabiendo el riesgo quería hacerlo, y no tienes que estar enojado. Henrietta se apartó y ella la miró, sonriendo. Luisa. Escena. Luisa. La cabeza de Louise se sacudió cuando fue borrada de su memoria. Ella negó con la cabeza y miró a su alrededor. Ella estaba en clase en este momento, Magic si recordaba, y vio que el resto de la clase la estaba mirando. Louise, la maestra te llamó. Kirche susurró desde su lugar. Miró hacia el frente de la clase para ver que la maestra, la señora Chevreuse, que se había recuperado mucho tiempo después de su explosión de comienzo de año, la miraba con una ceja levantada. Rápidamente Louise se puso de pie. Ese sí, profesor. Ella casi chilló. Chantlebug como Zip también se pararon en sus sillas, mirando directamente al profesor. Es bueno ver que está de regreso en clase, señorita Ballere, la reprendió Chevreuse, ganándose más de unas pocas risitas de sus compañeros de clase. La mujer regordeta apartó la mirada de ella para dirigirse a esos pocos, antes de volver a centrarse en Louise. Como dije, señorita Ballere, escuché que ha mejorado mucho desde el comienzo del año. ¿Es correcto? Louise parpadeó ante la pregunta, antes de asentir con la cabeza sí, profesora. Sus manos se apretaron y abrieron solas. Aunque tengo algunos problemas, me las arreglé para lanzar algunos hechizos correctamente. Gracias al vacío dentro de mí aparentemente, terminó en su propia cabeza, mirando hacia los dos recipientes del vacío. Excelente entonces. La mujer metió la mano en las mangas de su túnica y de allí sacó 3 guijarros. Entonces, espero que no te importe mostrar esa mejora tuya con otro intento de transmutación. Los colocaron sobre la mesa y les hicieron un gesto con una sonrisa. No hay nada de malo en ver cuánto ha crecido uno. Louise tragó la saliva en su boca. Entiendo. Cogió su varita y bajó de su mesa. Mientras lo hacían, tanto Bat como Zip lo siguieron. Sé que Louise ha mejorado con sus hechizos, pero ¿puede hacer esto? No sé, se ha vuelto buena con el fuego y el agua, pero nunca antes había hecho con la tierra. Brimir, estoy aterrorizado. Palabras familiares, aunque fueran menos duras de lo habitual. Al menos no se escondían debajo de sus escritorios, si eso les servía de consuelo. Llegó a la mesa de la maestra, al mismo tiempo que Bag y Zip saltaron de los últimos escalones y aterrizaron junto a ella, y miraron las piedras encima. Chevreuse avanzando con la cabeza. Ahora, una vez más, intenta transmutar estas rocas en cualquier elemento que sea capaz de hacer. ¿Louise tragó saliva si no puedo? Ella preguntó, por si acaso. Bueno, espero que no sea como la última vez. La mujer regordeta tosió en un puño, tratando de olvidar los eventos que habían ocurrido. Pero si no puedes, entonces las rocas simplemente no se transformarán en nada. Pero transmutación es un hechizo muy básico, e incluso la mayoría de los novatos pueden transmutar una piedra o dos. Miró a Louise y sonriendo. Solo inténtalo. Tomando una respiración profunda,
Louise levantó su varita y apuntó a las rocas. Ignoró cómo tanto su familiar como su hermana imitaban su pose y se concentraba en la magia dentro de ella. Concéntrate, pensó para sí misma mientras intentaba sacarlo. Al principio recurrió a su memoria de la invocación de Bach, tratando de recuperar ese sentimiento una vez más. Pero para su sorpresa, sintió ese cosquilleo casi de inmediato, sin tener que profundizar en sus pensamientos. Su afinidad, el vacío. Louise comenzó el canto de hechizos y pensó en qué convertir los guijarros. ¿Quizás solo rocas un poco más duras? Eso parecía que era lo más fácil de hacer. Rennen Yan. Terminando el canto, lanzó el hechizo y vio cómo las rocas brillaban. Temblaron un poco, causando algo de pánico en parte de ella, ya que temía que fuera a explotar a pesar de que indagó en su afinidad. Una parte de ella se preguntaba qué tan poderosas serían sus explosiones si las superponía con el vacío. Y se preguntó si ella y el resto del salón sobrevivirían. Afortunadamente no explotó. Después de un momento, el brillo se desvaneció y vio que las rocas se habían convertido en rocas más oscuras. Parpadeó sorprendida por lo que vio, pero quedó inconsciente cuando escuchó suaves aplausos de Chevreuse. Buen trabajo, Luisa. Ella la felicitó, has logrado convertir los guijarros en carbón, aunque es muy simple y básico, este tipo de transmutación es muy útil especialmente para los plebeyos. Incluso si el carbón ha comenzado a pasar de moda. La mujer regordeta miró las rocas y las tocó con su varita. Los ojos de Louise se abrieron un poco cuando vio que las rocas asomaban hacia atrás. Bueno, felicitaciones, señorita Baviere, de hecho ha mejorado significativamente desde el comienzo del año. Chevreuse retiró su varita, sin darse cuenta de lo que había visto. Puede conservarlo si lo desea, por simple que sea, haría un lindo recuerdo para el futuro. Ese claro, Louise alcanzó las rocas, vacilando un poco antes de recogerlas. Ella contuvo un escalofrío cuando pudo sentirlo retorciéndose en sus manos. Se sintieron mojados por alguna razón. Escena. Se encontró mirando las rocas de nuevo, mientras estaba de pie en el vestidor con solo una toalla envuelta alrededor de su cuerpo. Miró a su alrededor y se los dio a su familiar. Bach extendió una mano. Guárdalos en cualquier lugar, le dijo mientras los dejaba caer en sus manos. Casi desaparecieron cuando los dejaron caer en sus manos negras como boca de lobo. Simplemente no tengo ganas de aferrarme a ellos. Bach ascendiendo y los guardó en su capa donde guardaba todo. Se preguntó qué más había allí, además de mapas. Vámonos, empujó las puertas del vestidor y entró en los baños. Más de unas pocas cabezas se volvieron hacia ella, antes de volver a sus conversaciones. La vista de ella con su familiar y su hermano había perdido su atractivo hace mucho tiempo, aparte de unos pocos de primer año a los que todavía les gustaba verlos jugar en el baño. Ambos Boldazos no perdieron el tiempo y se dirigieron directamente hacia el agua, haciendo un pequeño chapoteo cuando ambos simplemente saltaron al agua mientras lo hacían. Louise caminó hacia el borde del agua y se detuvo. Se miró a sí misma, todavía estaba usando la toalla, estaba bien envuelta alrededor de su cuerpo. Luego miró el agua y respiró hondo. Lentamente sumergió su pie en el agua caliente, el calor ya se sintió relajante al tacto. Lentamente lo consiguió, el agua iba desde su pie hasta sus rodillas. Exhaló, antes de tomar otra respiración profunda, y lentamente se sentó. Su cuerpo se hundió más y más en el agua, yendo desde sus muslos hasta sus caderas, hasta finalmente. El agua se filtraba a través de la toalla y estaba al nivel de su estómago. Dejó escapar de un suspiro involuntario mientras lo hacía. Sus ojos se cerraron cuando sintió que su cuerpo se revitalizaba, toda su fatiga se desvaneció, ya que podía sentir que su fuerza de voluntad regresaba a ella. Incluso si no hubiera usado tanto hoy, podía sentir que sus reservas volvían a llenarse hasta el borde. Luego, después de unos momentos, la sensación se calmó y Louise se sintió lo suficientemente cómoda como para abrir los ojos. Una vez que lo hizo, vio que un par de estudiantes la miraban, para su leve vergüenza, y que tanto Bach como Sip también miraban en su dirección. Ella molesta. Estoy bien, dijo, antes de que pudiera comenzar a preocuparse. Solo un poco. Realmente no sabía qué era, así que negoció con la cabeza. Estoy bien. Y simplemente se repitió a sí misma. Louise se recostó contra el borde y trató de disfrutar del baño. Fue difícil, ya que en realidad no podía relajarse sin sentir una descarga de energía cada 2 segundos. Escena. El colchón de la cama de Bag y Sip crujió cuando se subieron a él. Los dos recipientes del vacío observaron a su maestra caminar por su habitación mientras se desvestía. Louise no prestó atención a los dos que estaban detrás de ella y, en cambio, buscó en su armario para sacar su camisón. Justo cuando estaba a punto de ponérselo, se encontró de pie frente a un espejo de cuerpo entero.
Se miró a sí misma, de pies a cabeza. Desde su largo cabello rosado que le llegaba hasta la espalda, hasta sus ojos que eran de un color similar. Tenía la piel pálida, una hermosa piel pálida que se esperaba de un noble. Su cuerpo era más pequeño que el de sus compañeros, pero eso no la molestaba demasiado, a menos que Kirche se burlara de ella. De hecho, no había nada en su cuerpo natural de lo que se avergonzara. La única excepción fue el enorme agujero negro que se colocó donde estaba su estómago. En realidad, había dos, uno en su estómago, donde el zarcillo del recipiente del vacío había salido de su cuerpo, y otro en su costado, donde había entrado. No importa dónde estuvieran, eran los mismos. Un abismo negro vacío que parecía que el mundo había olvidado algo y ella estaba mirando a la nada. Una de sus manos fue hacia su estómago, sus manos temblaban mientras la presionaba ligeramente. Al igual que cuando tocaba a Bach, sintió que el calor que había en su habitación se desvanecía y una sensación agradable y fresca cubría su palma. Me veo así ahora. Se estremeció cuando sus propios pensamientos resonaron hacia sí misma, la sensación era tan discordante como cuando escuchó por primera vez los propios pensamientos de Bach. Apartó la mano y se miró a sí misma. El mundo a su alrededor se desvanecía cuanto más miraba su propio reflejo, casi podía ver la mancha oscura en su estómago creciendo, creciendo y creciendo. Hasta que finalmente, fue engullida por el abismo de tono negro. Y todo lo que quedó fue una figura vagamente humana con dos pares de puntos blancos por ojos. ¿Estás bien, maestro? Se quedó fuera de su visión al escuchar la voz de Bach romperse. En el reflejo, vio que estaba de pie justo a su lado, el recipiente del vacío mirándola hacia ella, con ambas manos a los lados. Louise se giró hacia su familiar, antes de sonreír y palmearlo en la cabeza entre sus cuernos. Sí, respondió con una sonrisa forzada. Estoy bien. Gracias por preguntar. ¿No te gusta cómo te ves? Louise negó con la cabeza, me salvaste la vida cuando hiciste esto, así que no me importa. No sabía si la mentira era para Bach o para ella. Su familiar la miró por unos momentos más, antes de asentir con la cabeza y caminar de regreso a su cama. Louise se puso su camisón y se dirigió a su propia cama, la joven maga miró hacia el techo por unos momentos antes de cerrar los ojos. Y se quedó dormido. Capítulo 36. Este es básicamente un capítulo de exposición. Además, maldita sea yo. Tienes tiempo libre, deberías poder escribir más. ¿Por qué no puedes escribir más? Tema de Paladins amortiguado sonando de fondo. La habitación de la princesa estaba en silencio, no se escuchaba ningún sonido del exterior y si alguien se asomaba al interior entendería el silencio. La luna brillaba a través de las ventanas de la habitación, iluminándola junto con las antorchas mágicas y las linternas Lumavri. Le dio a la habitación una agradable mezcla de blanco pálido y naranja suave. Los dos habitantes de la habitación, Agnès de Milan y la propia princesa Henrietta de Tristein, todavía estaban donde estaban. Agnès estaba de pie junto a la puerta con la propia princesa a la vista. Esto significaba que estaba lista para reaccionar ante cualquier cosa que pudiera entrar en la habitación o representar una amenaza para la princesa. O al menos, así debería ser ella. En cambio, el guardaespaldas de la princesa estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados mientras miraba un agujero en el suelo. Un ceño fruncido en su rostro. Sentada junto a su escritorio, la luz de la luna brillaba a través de la ventana como para llamar la atención sobre la carta, bastante importante, que yacía encima del escritorio. Ni siquiera estaba leyendo la carta, en lugar de eso, solo la estaba mirando. Pasaron los minutos mientras el silencio continuaba alargándose más y más, el único sonido era el crujido ocasional de las llamas y el ligero tintineo de las lumafies dentro de sus linternas. Finalmente, Agnès rompió el silencio con un profundo suspiro. Henrietta parpadeó, antes de alejarse de la carta en su escritorio. Mirando a su guardaespaldas, vio que su dedo golpeaba violentamente contra su brazo mientras su ceño se había convertido en un gruñido. ¿Es algo Q? Henrietta comenzó a preguntar, su voz temblando ligeramente. Rápidamente tosió y se aclaró la garganta antes de decirlo de nuevo. ¿Pasa algo, Agnès? Ella no respondió al principio, en lugar de eso, todavía estaba mirando al suelo mientras su gruñido estaba en su rostro. Luego, unos momentos después, dejó escapar otro suspiro. Una mano fue a su cabeza y rascó su cabello rubio con frustración. Girando la cabeza hacia la princesa, Agnès respondió, estaba pensando en lo que había sucedido. La boca de Henrietta se formó en una línea recta. ¿Sigues pensando en la misión? Agnès simplemente avanzando, el gruñido dio paso a una mirada más conflictiva. Cometí un error, murmuró, lo suficientemente alto para que ella escuchara. Pensé que estarían a salvo en el castillo, no pensé que podría perseguirnos rápido tan
La propia princesa mantuvo una neutralidad, aunque eso no impidió que sus manos apretaran y agruparan la tela de su vestido. Todos cometimos errores, Agnès, no tienes que sentirte culpable sola. Los ojos de Agnès se dirigieron hacia los de ella. Pero confía en mí para proteger a tu amiga y asegurarme de que la misión fuera exitosa. ¿Y qué hice? Dejarla en paz y casi dejarla morir a manos de ese monstruo. El gruñido de Agnès volvió. Yo solo, no pensé que estaría allí esperándola. Yo tampoco. Henrietta se alejó de su guardaespaldas, miró por la ventana junto a su escritorio. Sus ojos se centraron en las dos lunas, tanto la luna verde como la roja estaban excepcionalmente brillantes últimamente. Envié esa carta al Papa, sabiendo que tardaría al menos una semana en llegar. Le informó a Agnès, esperaba que llegara a él, y en ese momento Louise ya estaría lejos de Tristane en su misión. ¿Le informaste?, preguntó Agnès, interrumpiendo su historia. Había confusión en sus ojos verdes cuando el guardaespaldas se apartó de la pared. ¿Por qué? Henrietta entrecerró los ojos. Se suponía que era una advertencia, respondió ella. Es mejor que él sepa las consecuencias de atacar a Louise antes de que se entere y envíe a esa criatura a nivelar la Academia Tristane tal como lo había hecho con otras aldeas en el pasado. Henrietta solo pudo inspirar. Pero no parece funcionar. O esa criatura suya no sigue todas sus órdenes, o cree que es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Karin. El nombre del legendario ex caballero envió escalofríos por la espalda de Agnès. Karin de la Vallere de Haviwen se decía que era el caballero más fuerte que había servido a Tristane, y que incluso en su avanzada edad seguía siendo una amenaza aterradora. Leal al reino y la corona, listo para asumir amenazas. Incluso Wards, el capitán de los Greffen Knights, no tenía nada más que un absoluto respeto hacia el ex capitán. Y eso era decir algo, considerando su propio talento y habilidad. Era una guerrera poderosa, una ciudadana de confianza y, lo más importante, una madre. Entonces eso significa, comenzó Agnès, o esa cosa no está tan atada como esperábamos, o es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Haviwen. De hecho, Henrietta asintió. Y dado que podría llegar a Tristane y Albion más rápido antes de que el conde Matt llegara a Tristane, eso significa que es más peligroso de lo que pensábamos. La guardaespaldas chasqueó la lengua con molestia. Eso no importa, princesa, dijo Agnès. Ambos sabemos cómo se consideraría un suicidio luchar contra esa cosa, cómo sobrevivieron esos estudiantes es algo que todavía estoy tratando de averiguar. Ella negoció con la cabeza. Lo que realmente me preocupa es que todas esas excusas que dio el Papa sobre que esa cosa anduvo arrasando pueblos y que él no tuvo nada que ver con ellos, en realidad podrían ser ciertos. Henrietta se quedó en silencio, las implicaciones de lo que había dicho su guardaespaldas pesaban sobre ella. Maldita sea, pensar que prefiero desear que esa cosa sea lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Karin en su lugar. Se volvió hacia la carta sobre la mesa, era de Albion. New Albion, para ser específicos, parecía que querían hacer un pacto de no agresión justo después de su pequeño golpe. Agnès, llamó Henrietta a su guardaespaldas. Mientras estabas allí, ¿lograste verlo? Agnès se quedó en silencio por unos momentos. Vi sus ojos, muy lejos en la Rechelle. Hizo esa cosa en la que puede apoderarse de otras criaturas y controlar a los Vallere. Hizo una pausa mientras sus cejas se fruncían. ¿Espíritu del agua? Ella negó con la cabeza el familiar con los 4 cuernos. Logramos recuperarlos, y luego abandonamos la ciudad antes de que pudiera hacerlo de nuevo. Después de eso, estaba este dragón, era otro familiar de otro estudiante que nos seguía. No sé cómo, pero se las arregló para tomar el control y lo obligó a volar. Entonces está haciendo lo que suele hacer, dijo Henrietta. Estoy contento de que Louise haya logrado salir viva de Albion. Agnès se quedó en silencio de nuevo, antes de murmurar lo siento de nueva princesa, no estaba allí para protegerla. Donde sea que esté ese monstruo, y ese maldito papá que lo está controlando, probablemente todos estén muy felices de que nosotros y tu amigo no puede decir nada acerca de que esté en Albion. Sí. Henrietta bajó la mirada hacia la mesa una vez más. Lo más probable. Escena. Desobedeciste mis órdenes, familiar. De pie en su habitación, Vittorio Cerebare se paró frente al enorme recipiente del vacío que era su familiar. Como siempre, estaba encorvado, menos su cuerno hizo agujeros en el techo. Incluso entonces, todavía era lo suficientemente alto como para tener que estirar la cabeza hacia atrás para mirarlo en las cuencas de sus ojos. A su alrededor, los otros recipientes del vacío se pararon y observaron. Sus ojos vacíos los miraban con su habitual mirada vacía. A veces se preguntaba si pensaban en algo, o si incluso podía pensar en algo. Pero ahora no era el momento de pensar en tal cosa. Porque ahora, estaba disciplinando a su familiar.
El recipiente del vacío había llegado justo esta mañana, el tiempo que tardó en llegar ya le dijo a Vittorio que no había seguido completamente sus órdenes. Pero lo que le dijo que no solo había observado a la niña, era su estado dañado. Pequeñas grietas alrededor de su cráneo, heridas que nunca antes había mostrado y que nunca había experimentado con solo observar desde la distancia. El hecho de que no llevara a más de sus hermanos como solía hacer cada vez que los rescataban, significaba que al menos no había matado a la niña Bayere. Vittorio extendió una mano, una que su familiar estiró y la tomó. El frío cubrió su mano, el calor de la habitación se desvaneció en un instante. Vittorio una vez más miró a su familiar a los ojos y preguntó: ¿desobedeciste mis órdenes, familiar? Sus cejas se levantaron ligeramente ante la vacilación, normalmente habría respondido de inmediato. Pero estaba en silencio, la voz que escuchaba estaba ausente. Responde a mi pregunta, familiar. Le dijo al recipiente del vacío, entrecerrando los ojos mientras lo hacía. Sí. Desobedecí tu orden. Frunció el ceño ante la confirmación e hizo otra pregunta. ¿Por qué fuiste en contra de mis órdenes, familiar? Una vez más la vacilación lo preocupó. No estaba seguro de si la chica era realmente una maga del vacío. ¿Entonces la atacaste?, preguntó Vittorio. Su familiar volvió a guardar silencio, simplemente mirando hacia adelante. Frunció el ceño. ¿Tienes idea de cuántos estudiantes y testigos podrían haberte visto allí en la Academia Tristein? No la ataquen en la academia. Así que la atacaste entonces, dejó escapar un suspiro e irritó uno. Apretó su mano con más fuerza, no es que pudiera hacer algo, pero demostró que estaba disgustado. Su familiar miró sus manos unidas y bajó la cabeza. Te dije que no deberías haber atacado. La posibilidad de que tu existencia esté vinculada a la mía, así como la amenaza no demasiado sutil de que la princesa envíe a Karin para eliminarte, debería haber sido suficiente para que te vayas. Ella sola. El papa cerró los ojos, su cabeza palpitaba de dolor en este momento. Era un dolor de cabeza extraño que había aparecido hace solo un par de días antes de que su familiar regresara. No sabía qué era, todo lo que sabía era que a los demás les preocupaba que sus ojos brillaran. Tuvo suerte de que solo los guardias lo vieran, en lugar de un invitado. Quería estar seguro de que ella era o no era una maga del vacío. Te dije que te fueras, de cualquier manera. El papa abrió los ojos, irritado. Incluso si ella fuera una maga del vacío, te dije que no la molestaras. Vittorio negoció con la cabeza. ¿Al menos confirmaste que ella era una maga del vacío y que tenía un familiar del vacío? Sí. Era el Gandalf. Las runas aparecieron cuando agarró mi uña. ¿Y la chica? Asintió con la cabeza. Los hechizos que lanzaba estaban coloreados por el abismo. Sin embargo, no mostraron hechizos de vacío como los tuyos. Al menos entendemos eso, murmuró Vittorio en un tono exasperado. Aún así, no necesitabas perseguirla para asegurarte de que era Voidmage. Recordó el contenido de la carta y dejó escapar una mueca. Su muerte, o incluso una simple herida, habría sido desastrosa para los dos. Hubo una pausa de silencio. Dijiste que sería aceptable si ella muriera en una zona de guerra. Vittorio parpadeó ante las palabras, antes de que sus ojos se abrieran cuando su pulso se acelerara rápidamente. ¿Dónde?, preguntó mientras sus manos agarraban la mano del recipiente del vacío con más fuerza. ¿Dónde la atacaste? Albion, en Newcastle. El cráneo del recipiente del vacío se partió hacia un lado cuando la otra mano de Vittorio lo golpeó. El papa retiró la mano, el apéndice palpitaba de dolor por el golpe en el cráneo. Probablemente lo lastimó más a él que a su familiar, pero cumplió su mensaje. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que los otros recipientes del vacío habían reaccionado a su repentina bofetada. Los tres se habían levantado de sus asientos, pero se quedaron donde estaban. Me disculpo. ¿Por qué?, preguntó, tragando saliva. Ya estaba pensando en lo peor, en el hecho de que todos allí estarían al tanto de su familiar. ¿Por qué seguiste a la chica Bayere Albion? Su familiar volvió la cabeza para mirarlo. Ella y algunos otros estaban en una misión secreta de la propia princesa. No sé cuál era la misión, pero tenían que llegar al castillo. ¿Quién más te vio, además de la chica? Otros soldados de Albion, los otros magos que siguieron a Louise y el propio príncipe. Vittorio sintió que los latidos de su corazón se calmaban, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de alivio. Maldita sea, soltó el agarre de la mano de su familiar mientras se alejaba. Se pellizcó el puente de la nariz, tomando un par de respiraciones profundas mientras estaba en eso. Hizo una pausa mientras esperaba que el calor regresara a su palma. Cuando lo hizo, bajó la mano y miró a su familiar. Tuviste suerte de que las circunstancias fueran como eran, afirmó enojado.
Si alguno de ellos no hubiera estado en alguna misión secreta, tu existencia y la mía habrían sido expuestas. El familiar del Papa miró a su maestro, el joven lo miraba con una expresión que solo había visto unas pocas veces antes. Antes, cuando había sido convocado por primera vez y accionaba por sí solo en lugar de escuchar órdenes. Señaló con una mano hacia él: no debes dejar este castillo por una semana, bajo ninguna circunstancia debes siquiera pensar en dejar este lugar. Sus palabras fueron duras, enojado por lo que había hecho. Entendió, desobedeció una orden importante solo porque quería hacer algo que no debería haber hecho. Su maestro se quedó en silencio por un momento, antes de dejar escapar un gemido. Su mirada enojada se desvaneció cuando la miró con cansancio. Solo entiende por qué te estoy castigando, es por tu propio bien. Por un momento, en lugar de su maestro, otra imagen brilló en su vista. La habitación en la que se encontraban repentinamente cambió de una habitación cálidamente iluminada de luz naranja y pálida, a una que brillaba con un brillo pálido brillante. Su maestro los miró con ojos negros entrecerrados que contrastaban con el brillo que emitía. Los cuernos sobre su cabeza, que tenían forma de corona, lo hacían sobresalir por encima de su pequeña forma, su capa grisácea se extendía detrás de él. Pero todavía estoy decepcionado de ti. La imagen en su vista se volvió hacia su maestro, el humano rubio ya se había dado la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. El recipiente del vacío simplemente observará, antes de que una de sus manos fuera a su cabeza. Era consciente de que sus hermanos se acercaban a ellos, todos lo miraban. Con uno de ellos agarrándolo por su capa. El cuerpo del hermano de 3 cuernos brillaba mientras compartía su alma para curarlos. El familiar del Papa se acercó a sus cabezas y les dio una pequeña palmadita. Escena. Ahí vamos, Words, el mago de agua suena mientras golpeaba el brazo que estaba tratando. Eso al menos debería hacer que puedas usar ese brazo ahora. La acción le valió una mueca y un siseo del mago del viento, quien echó su brazo hacia atrás. Sus ojos grises se entrecerraron por un momento, antes de simplemente decir gracias. Se miró el brazo y no pudo evitar estremecerse al verlo. La sangre hirviendo se había hundido más de lo que pensaba y, a pesar de la magia curativa, aún era más pequeña que su tamaño original. También era más rojo, pero no estaba seguro si se debía a la sangre o a que su carne estaba quemada. ¿Qué le pasó a tu brazo de todos modos?, preguntó al mago del agua. Words frunció el ceño. Un insecto se perdió de alguna manera en el castillo, era más duro que la mayoría de ellos. Sí, ¿los reales estaban usando insectos para ayudarlos? El mago del agua negó con la cabeza. En serio, ¿qué tan bajo pueden llegar? No creo que estuviera funcionando con ellos, respondió Words. Solo creo que estaba apuntando a otra cosa en el castillo, y simplemente decidió hacer un alboroto mientras estaba allí. Giró el hombro, feliz de que la sangre hirviendo no lo hubiera tocado. Quería matar algo, y atravesó la mayor parte de la fuerza de ataque mientras lo hacía. Un silencio pasó por los dos mientras las palabras se hundían. Eso fue un eufemismo. Ward sabía que había hecho más que atravesar las fuerzas, había masacrado a una buena mitad de ellas mientras estaban ocupadas atacando a los reales. Supuso que tenían suerte de que el asedio hubiera estado en marcha cuando llegó. Al principio no se dio cuenta, pero los sobrevivientes que lo estaban solo podían balbucear sobre un insecto pálido que atravesaba grupos enteros sin detenerse mientras corría hacia el castillo. Algunos incluso simplemente se apartaron del camino, alegando que hubiera sido un suicidio simplemente interponerse en su camino. Con los daños adicionales que estaban experimentando por las represalias de Newcastle, su victoria sobre los reales fue muy pírrica. La única buena noticia que había traído era el hecho de que había ayudado a abrir un agujero en las paredes exteriores. Fue un resultado desafortunado, pero al final salimos victoriosos, dijo una nueva voz, lo que hizo que los dos se giraran hacia la entrada de la tienda en la que estaban. Un momento después, un hombre de unos 30 años y vestido como el clérigo se adelantó. Tenía cabello rubio que sobresalía del sombrero verde que usaba y ojos azules que brillaban bastante emocionados a pesar de la situación que los rodeaba. Su excelencia, tanto Words como el mago de agua que lo había estado tratando de inclinarse cuando entró. Sí, rápidamente saludó e hizo una reverencia, antes de acercarse a Words. Te estaba buscando, vizconde. Dijo emocionado. ¿Lograste adquirir la carta del príncipe? Parte de la emoción se desvaneció de sus ojos cuando Words negó con la cabeza. El mago del viento levantó la cabeza. Lamento informarle, mi excelencia, que el príncipe logró destruir la carta antes de que pudiera adquirirla. Volvió a bajar la cabeza. He fallado, como tal aceptaré cualquier castigo que me des. El clérigo empresarial con la cabeza. Oh, vamos, vizconde, no tienes que ir tan lejos. Se agachó y le dio una palmadita en el hombro. Incluso si no lograste recibir la carta, al menos lograste ayudar a asegurar el castillo.
Retiró su mano y la sostuvo detrás de las suyas, cerró los ojos y tarareó y aunque hubiera sido lo mejor recuperar esa carta, tenemos la siguiente mejor cosa. Words levantó la cabeza su excelencia. El hombre miró al mago del agua. ¿Está en condiciones de salir de esta tienda? El sanador parpadeó, antes de asentir sí, su herida en el brazo está estable ahora. Pero, simplemente no lo obliga a cargar nada pesado. Yo no lo haría. El clérigo se tranquilizó, se volvió hacia Words. Quería decir que si bien no tenemos la carta, tenemos al príncipe Gales. Había confusión en los ojos de Words. Si quería que lo perdonara, su excelencia, debo disculparme una vez más. Supuse que también lo mataría. El clérigo sacudió la cabeza. Sobre su hombro lo estabas. Sin embargo, solo porque esté muerto, no significa que sea inútil. Se dio la vuelta y salió de la tienda. ¿Te pedí que te aseguraras de que su cuerpo fuera preservado y desenterrado hasta que yo llegara? Sí, su excelencia, debe ser junto a la pila de cadáveres que pretendemos enterrar. Words lo siguió. El mago del viento hizo una mueca de dolor cuando la luz del sol le dio en los ojos. Miró a su alrededor y vio las otras tiendas que habían levantado alrededor del patio del Newcastle en ruinas. Algunos se habían quejado de que debían permanecer dentro del castillo. El olor a cadáveres silenció esas quejas rápidamente. Se podía escuchar gemidos de dolor y agonía desde la mayoría de las tiendas. Muchas veces veía una tienda abierta, viendo los varios heridos que descansaban dentro y los que tendían hacia ellos. Pero cuando pasó junto a ellos, más de uno reunió su fuerza para saludar al hombre que lo conducía. Y él devolvió sus saludos con una sonrisa y un saludo, el anillo en su mano brillando a la luz del sol. Pronto pasaron de las tiendas y se dirigieron a las tumbas que estaban siendo excavadas. Los magos de la tierra en su compañía se ocupaban de los agujeros más grandes, mientras que más de unos pocos que no podían usar magia estaban cavando las tumbas con palas. Una enorme pila de cuerpos yacía al acecho, todos ellos una mezcla entre los rebeldes de la Reconquista que lucharon para hacerse con el castillo y los leales a la realeza que habían dado su vida para defenderlo. Aunque eran enemigos en vida, en la muerte eran lo mismo. Sin embargo, a un lado, colocado en una caja de madera, estaba el propio príncipe Gales. Con la manta bien envuelta alrededor de su cuerpo, algunos habrían pensado que estaba dormido. Pero el agujero en su garganta decía lo contrario. Cuando se acercaron a él, los ojos de Ward se abrieron cuando se dio cuenta de cuál era el plan. El clérigo dejó escapar un suspiro de alivio mientras se acercaba al cadáver a príncipe Gales. Parte de la emoción volvió cuando sus pasos se aceleraron hasta que estuvo de pie junto al cuerpo en vida. Fuiste una espina clavada en nuestro costado, especialmente en el mío. ¿Y ahora buscas convertirlo en un aliado? Words preguntó, alcanzando al clérigo. Asintió con la cabeza al joven que estaba junto al cuerpo, antes de volver su atención al cadáver. Por supuesto. Se llevó la mano a la cintura y sacó una pequeña varita. Tener al príncipe mismo trabajando para nosotros sería muy ventajoso. Después de todo, si el fundador mismo nos ha bendecido con su gran poder para que completemos esta misión, entonces debemos usarlo para promover nuestros grandes objetivos. Words avanzaba en silencio, mientras escuchaba al joven dejar escapar un grito ahogado de asombro. Ese jadeo solo creció cuando el anillo brilló en una profunda oscuridad. Cuando el clérigo comenzó a cantar, palabras que no eran humanas. Sostuvo su mano con el anillo sobre la varita, y con un canto final apuntó la varita hacia el cadáver. Mientras lo hacía, el cadáver se despertó. Los ojos que habían estado cerrados durante los últimos días se abrieron de golpe. Eran de un naranja brillante, antes de que cambiaran a un rojo escarlata, volviéndose de un tono negro, hasta que regresaron al azul brillante original de Vale. El resto del cuerpo comenzó a moverse. La toalla que lo había envuelto se deshizo cuando Vale se incorporó lentamente. Miró a su alrededor, hasta que vio al que lo había revivido. Asintió con la cabeza. Saludos, arzobispo Cranwell. Cranwell chasqueó la lengua con frustración. Ya no soy arzobispo, a partir de hoy soy emperador. Le dijo al príncipe recién resucitado. Vales avanza de nuevo. Por supuesto, mis disculpas, su excelencia. Por el fundador. Dijo el joven asombrado por lo que había visto. Sin embargo, Ward simplemente observará la demostración de Void Magic con una mirada silenciosa. Eso le recordó a su prometida. Se pensaba que era una maga del vacío debido a su incapacidad para usar magia, no atada a ninguno de los 4 elementos y al mismo tiempo capaz de lanzar hechizos. Incluso desde que era joven, nunca pudo lanzar nada más que explosiones. Sin embargo, ella había estado usando hechizos cuando luchaban contra ese enorme insecto. ¿Se había equivocado José? Sacudió la cabeza, sacado de su pensamiento justo cuando vio a Cranwell despedir al joven y declarar que el recién resucitado Vale sería su guardaespaldas. Tendría que mencionar eso más tarde, por ahora. ¿Deberíamos continuar con el plan para tomar Tristein, su excelencia? Preguntó.
Cranwell afirmó por supuesto. Tristain no solo es importante, ya que lleva artefactos como el libro de oraciones del propio fundador, sin mencionar que aún no sería rival para la fuerza aérea que tenemos ahora, incluso si unieran fuerzas con Germania. Luego, por un momento, la mirada generalmente feliz en su rostro se oscureció. Además, a John Nest, ese detestable reino de los insectos reside allí. Su destrucción será nuestro primer paso para recuperar la Tierra Santa. Worms ascendió. Entonces regresaré al castillo, Su Excelencia. Aprenderé todo lo que pueda, para que podamos lograr nuestro objetivo. Por la gloria de la Reconquista. Escena. Montmorency parpadeó mientras miraba la taza en sus manos. Él te reflejó su rostro hacia ella, su cabello rubio marcando su rostro y su naranja. No, sus ojos azules, mirándola fijamente. No sabía por qué solo miraba la taza, pero se sentía un poco más segura así. Sin darse cuenta del mundo que la rodeaba, ella simplemente miró fijamente al agua. Orencia querida. Un fuerte grito la sacó de su mirada, adormilada se giró hacia donde había venido. El sol brillaba, de eso estaba segura, ya que estaba sentada afuera con un par de otros estudiantes. Sentado justo enfrente de ella había otro rubio de ojos azules, pero era un chico. Guiche. Ese era su nombre, ¿no? Parpadeó cuando el recuerdo volvió, lo que la obligó a hacer una mueca mientras su cabeza latía con dolor de cabeza. Sí, Guiche, su novio. Volvía a abrir los ojos y se permitió sonreír. ¿Abrió la boca? ¿Pasa algo, Guiche? Una mirada de preocupación apareció en su rostro. Has estado mirando Tute durante un minuto entero sin hacer nada. Hizo un gesto hacia la comida en la mesa, toda la de ella estaba intacta y no has comido nada en absoluto. Estoy bien, Guiche, respondió ella. Ella sonó, miró al suelo junto a Guiche. Solo pregúntale a Verdante, él te dirá que estoy bien. El rubio frunció el ceño y se giró hacia donde ella estaba mirando. Su familiar no estaba allí, el topo gigante estaba en otro lugar cada vez que comían así. De repente, el suelo a su lado se movió repentinamente y un momento después, la vista de la cabeza de su familiar salió de la colina de tierra que había creado. Su familiar se volvió hacia él y se acercó en su dirección con una expresión feliz. Guiche parecía más que un poco sorprendido. Se giró para ver que Montmorency todavía estaba sonriendo, pero la sonrisa desapareció lentamente cuando sus ojos captaron algo. Eventualmente dejó de sonreír y una mirada de enojo apareció en su rostro. Guiche siguió sus ojos, y vio que estaba mirando a Louise de nuevo. Dejó escapar de un suspiro. Montmorency querido, ¿por qué no me dices por qué has sido tan hostil con Ciro últimamente? Preguntó. Era bastante irónico que todavía estuviera usando ese apodo considerando que sus capacidades de hechizo se habían disparado repentinamente el mes pasado. Pero ahora era una fuerza de hábito. Desafortunadamente cada vez que parece que quieres matarla, pasó algo entre tú y ella. Argumentó que estaba equivocada al llamar los espíritus del agua. La reacción de Louise Apagafueda pareció aceptar sus palabras antes de hincharse y decir que no importaba. Una parte de ella se erizó y pisoteó. Ella dijo que sí importaba porque no quería que comenzara a difundir mentiras sobre los espíritus del agua. Su mano se extendió hacia el que había convocado, el familiar con los cuernos que se dividen en dos. ¿Montmorency? La chica miró a su novio y sonriendo. Está bien, no estoy enojada con Louise. Realmente no me gustan sus familiares. Sus ojos se nublaron, la naranja superó al azul por un momento mientras continuaba. No me importará realmente si los hacían partidos. Guiche se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos mientras su boca se abría. Escena. No. Ella no podía creerlo. Sus ojos tenían que estar engañándola. Dio un paso atrás, y los horrores frente a ella la siguieron. Esto no puede ser real. Trató de negarlo. Pensó que las cosas habían ido demasiado bien para ella durante los últimos días, habiendo pasado unos días sin ningún problema. Pero Marion debería haber esperado que no durara. Maldita Mar, ¿por qué hay dos de ustedes ahora? Ambos Vallere familiar inclinaron la cabeza simultáneamente ante su grito de pánico. El original, el que solo tenía dos cuernos, levantó su pequeña mano y pareció saludarla. El otro, el de cuatro cuernos, miró a su compañero familiar antes de hacer lo mismo. Dejó escapar un suspiro angustiado, el cesto de la ropa en sus manos casi se cae. Levantó la cabeza y los miró a los dos. Genial, ahora habrá el doble de cuchillos robados y el doble de cadáveres de ratas. Ella suspiró mientras miraba a los dos. Una parte de ella quería ser más que un poco más dura con ellos. Tal vez dejar caer la canasta en sus manos y esperar que se lastimen o algo así. Pero no habían hecho nada tan malo con ella. El pensamiento se desvaneció mientras sonreía.
Qué bueno verte de nuevo, ladrón de cuchillos, hizo una pausa. ¿O ahora es ladrones de cuchillos? Ellos dos solo se miraron el uno al otro. Capítulo 37. Cranwell sintió que se le caía la sonrisa al leer el informe que acababa de recibir. El nuevo emperador de Nueva Albión estaba en la habitación del otro rey James, la grandiosa vivienda ahora le pertenecía y se había convertido también en su oficina. Esparcidos por su escritorio estaban los diversos informes de sus asesores y algunos informes más de los espías que tenía dentro de Tristane. Wards, por ejemplo, ya había regresado al palacio y una vez más estaba trabajando detrás de las líneas enemigas. Sin embargo, esos no eran los informes que le interesaban en este momento. En cambio, estaba mirando el informe completo de bajas del sitio de Newcastle. Era, más de lo que había esperado. Obviamente, tal ataque iba a tener sacrificios, pero estaba bastante sorprendida por la imagen completa. Y todo por culpa de un solo insecto que había decidido abrirse paso entre el ejército de la Reconquista por un objetivo que ninguno de ellos conocía. Bajó el informe para mirar al que se lo había entregado. Era uno de los generales mayores, su rostro parecía tallado en piedra mientras permanecía allí estoico. ¿Este informe es exacto?, tuvo que preguntar. El hombre ascendiendo bajo las heridas, su excelencia. El rostro estoico frunció el ceño un poco. La mayoría de estos vinieron de investigar los cuerpos que pudimos encontrar, el resto fueron de los gritos de pánico de aquellos que pedimos. Cranwell dejó escapar un suspiro. Esto es bastante desafortunado. Esa tampoco es la peor parte, su excelencia. El exobispo levantó una ceja. El general continuó, todos sabemos que uno de nuestros primeros objetivos cuando invadimos Tristane será a John Est, como tal, antes de todo esto, muchos de ellos estaban bastante emocionados de hacerlo. El general hizo una pausa, tragando un escupitajo en su boca, pero debido a que este insecto singular aparentemente atravesó una buena parte de nuestro ejército en Newcastle, la moral ha bajado con respecto al ataque. Tanto de nuestro soldado como de sus monturas. Oh, eso fue correcto. Cranwell revisó los informes y descubrió que una buena cantidad de caballos y dragones que también formaban parte del asedio aparentemente se habían vuelto contra sus dueños. Algunos de ellos simplemente habían optado por dejar caer a quien quisiera que los montara, mientras que otros se habían comido vivos a sus jinetes. Algunos de nuestros soldados están bastante preocupados de que si un insecto provocó todo esto, ¿qué pasaría si nos enfrentamos a todo un ejército de ellos?, afirmó el general. Cranwell pudo sentir que se acercaba un dolor de cabeza, dejó el papel y se masajeó las sienes. Puedo ver que esto va a ser difícil, resopló. Trataré de manejar esto pronto, a ver si puedo levantarles la moral. Un poco. Cuando dijo eso, estaba al tanto del anillo en su dedo. Entiendo, su excelencia. El general avanzando de nuevo. Yo también haré mi parte para tratar de reunir a los que no fueron víctimas directas del insecto. Gracias. Hubo una pausa cuando terminó la conversación, y justo cuando el general estaba a punto de irse, miró alrededor de la habitación y levantó una ceja. Si me permite preguntarle a su excelencia, ¿dónde está el príncipe de Gales? Escena. Oh, Gales. Se está familiarizando con el castillo otra vez. Caminando por los pasillos de Newcastle estaba el cadáver de Wells Tudor, el espíritu que habitaba el cuerpo titiritero de los movimientos. A su alrededor, podía ver a los otros soldados de Reconquista, todos ellos mirando en su dirección y sonriendo mientras pasaba. Más de unas pocas burlas e insultos fueron lanzados en su dirección. Los recuerdos que el espíritu pudo extraer del cadáver que habitaba le dijeron que estaba más enojado con las palabras. Pero la directiva que le dio el que le permitió habitar el cuerpo fue que fuera leal a la causa. Y entonces simplemente le devolvió la sonrisa y siguió caminando. Caminando por todo el pasillo familiar, pero extraño. Hasta que finalmente llegó a la habitación que lo llamaba. ¿Es sabio su excelencia? ¿Dejar que él camine tan libremente? La sala del trono estaba siendo redecorada actualmente, ya que cualquier objeto que jurara lealtad a la familia real anterior estaba siendo desechado, y en su lugar se colgaban pancartas de la nueva causa. Por extraño que parezca, la única excepción fue la antorcha negra. Más de uno de los soldados lo miraba con frustración. Las muchas herramientas alrededor de la antorcha le dijeron al espíritu que habían estado tratando de quitarla durante algún tiempo. Sin éxito. No hay problema, al fin y al cabo todo el mundo sabe que el Gales que pasea por Newcastle ahora forma parte de la Reconquista. El espíritu se acercó al cadáver, a la antorcha. Y el mismo yo es completamente leal. Los ojos rojos miraron fijamente las brasas tenues que quedaban en la antorcha. Y apenas pudo ver un par de ojos mirándolo fijamente. Escena. Oigan ustedes tres. Marion frunció el ceño cuando su conversación fue interrumpida groseramente por quien la había llamado. Se giró para ver algo extraño.
En las puertas de la academia estaban los dos guardias, así como un carro que estaba siendo escoltado por 4 hombres. 3 de esos hombres tenían un aspecto bastante normal, uno de ellos estaba en el caballo conduciendo el carro mientras los otros 2 estaban parados a un lado. Fue el cuarto lo que hizo que Marion y otras sirvientas con las que estaba hablando se detuvieran. Por alguna razón, en el clima actual en el que se encontraban, parecía haber cubierto de pies a cabeza con todo tipo de ropa imaginable. Camisa manga larga, guante, pantalón largo con botas, y para colmo, llevaba una capucha en la cabeza. Él era el único sentado junto a la carga que transportaban. Era una caja enorme que era tan grande como él, y cuando se volvió para mirar en su dirección, ninguno de ellos podía ver su rostro. Tenía el suyo tan adelantado que ocultaba todo sobre él. Marion no pudo evitar levantar una ceja y preguntar ¿qué está pasando aquí? ¿Tenemos algún tipo de entrega para alguien? El segundo guardia respondió a su pregunta. ¿Entonces? Solo envíalos y deja que quien se ocupa de los paquetes se ocupa de eso, dijo su compañera sirvienta. El hombre junto al paquete levantó la vista y habló, se nos ordenó, específicamente, asegurarnos de que la persona misma aceptara la entrega. Su voz era bastante forzada, aunque se las arregló para hablar con claridad. Bueno. Marion estaba aún más confundida, se volvió hacia los guardias entonces, ¿cómo es que ninguno de ustedes fue a buscar a esa persona ya? Hubo un momento de silencio entre ellos, mientras ambos miraban tímidamente hacia otro lado. Nosotros, Uno de ellos miró en su dirección, no sabemos por quién están preguntando. No nos mires de esa manera, su compañero espetó rápidamente, no es nuestra culpa. Hemos estado aquí por un par de semanas como máximo, y no es que a los profesores aquí les guste hablar con los plebeyos. Marion no pudo evitar asentir con la cabeza ante la declaración, aunque todavía no podía apartar los ojos del hombre encapuchado. ¿A quién estás buscando exactamente?, preguntó, antes de que sus ojos se dirigieran a la caja. ¿Y qué hay en la caja? Algo insecto, respondió el que montaba el caballo con un tono aburrido. Por alguna razón, en lugar de simplemente tirarlo o devolverlo a Joe Nest, se lo daremos aquí a algún profesor. Se encogió de hombros. Realmente no sabemos quién, pero deben ser raros para estar interesados en cosas como esta. Por supuesto, la otra sirvienta con Marion puso los ojos en blanco. Puedo decir a quién le estás dando esto, probablemente sea el profesor que nos ha estado arruinando reemplazando muchas de las herramientas con las de insecto. ¿El nombre de este profesor es Jim Colbert?, preguntó el encapuchado. Sí, ese es él. Con un suspiro se aleja del grupo, iré a buscarlo, conozco su horario lo suficiente como para saber dónde está. Eso es genial. El primer guardia suena mientras tanto, haremos guardia aquí. La sonrisa se marchitó cuando sintió que las 3 sirvientas miraban en su dirección. Cuando estaba fuera del alcance del oído, Marion no pudo evitar preguntar de nuevo qué hay dentro de esa caja. Ella preguntó, sé que dijiste algo, insecto, pero no es un cadáver o algo así, ¿verdad? No. El encapuchado negado con la cabeza son partes de un golem averiado de un pueblo minero, al parecer se dañó y los ingenieros no pudieron hacer que volviera a funcionar. ¿Por qué un profesor estaría interesado en basura como esa?, preguntó la otra sirvienta. Marion se rió disimuladamente, quizás quiere mejorarlo. Y usa su magia para que sea el doble de efectivo. Oh, por favor, recibió una mirada en blanco en respuesta. Tristain ya es la mayor fuente de Whetstones debido a esas cosas, no veo ninguna razón por la que quiera mejorarlo más. Tal vez solo está interesado en la cosa entonces. Marion sugirió, quiero decir que es un fanático de los insectos según Alice. Tal vez quiera enseñar sus clases sobre eso. Espero que no, la otra sirvienta económica con la cabeza. Hubo un momento de pausa, antes de que el hombre encapuchado se inclinara hacia adelante. ¿Tienes algún problema con los insectos? No personalmente, ella descartó su pregunta. Simplemente no quiero comenzar a escuchar sobre insecto sucio esto, o insecto tramposo eso, si el profesor decide sacar ese golem para mostrarlo. Los nobles aquí no lo hacen. Realmente me gustan esos muchachos, a pesar de todo lo que han hecho. Sonó el hombre encapuchado. Entiendo. Nuestra relación con la nobleza aún es bastante inestable a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Marion parpadeó. ¿Nuestro porvenir, en realidad está aquí? Tanto los guardias como las sirvientas se sobresaltaron levemente ante el grito extremadamente citable. Todos se dieron vuelta para ver a un hombre calvo que vestía la capa de un profesor corriendo apresuradamente hacia ellos con una amplia sonrisa en su rostro. La criada que había ido a llamarlo lo seguía detrás. Finalmente, los otros hombres suspiraron al mismo tiempo cuando vieron al profesor correr hacia ellos. El del caballo agarró las riendas y guió suavemente al caballo hacia adelante.
mientras que el encapuchado sacó un par de documentos de donde estaba sentado. Marion y su compañera de servicio se hicieron a un lado para dejarles pasar. Pero antes de que pudiera hacerlo, Marion se acercó al hombre encapuchado. «Eres un insecto, ¿verdad?». Él señaló ante su pregunta. «Ciertamente lo soy. Tengo que preguntarme algo». Se inclinó un poco hacia atrás cuando ella hizo un gesto a todo su cuerpo. «¿Por qué siempre pareces usar tanta ropa? Prácticamente te cubres con ella». «Oh, eso es muy simple». Levantó un dedo y luego lo apuntó hacia arriba. «Es para protegernos de eso». En ese momento, parecía que el área se calentaba un poco. ¿El sol? Asintió. Recolectamos calor con bastante facilidad y también nos quemamos con mucha facilidad cuando nos exponen a la luz solar directa. Además, todos estamos acostumbrados a los espacios oscuros, por lo que se siente bien usar todo esto. «Fritz, basta de hablar». El hombre del caballo gritó: «Prepara los papeles, tenemos que firmar muchos para esto». «Por supuesto», afirmó Fritz. Se volvió hacia Marion una vez más e hizo una reverencia. «Fue un placer hablar contigo». «Sí, fue agradable hablar contigo». A medida que el carro se adentraba más en el terreno de la escuela, Marion los vio irse. Sus ojos anaranjados entrecerrándose con sospecha. «Protegidos del sol, ¿eh?». Escena. Allí estaba ella, alejándose con sus familiares a cuestas. Un sentimiento de ira brotó dentro del mago rubio, siguiendo al mago de cabello rosa a través de los pasillos. Los dos espíritus del agua la seguían a cada paso como solían hacer, ganándose las miradas de todos y de todo lo que pasaba a su lado. A ellos se unieron Kirche y Tabitha. Los tres se habían vuelto cercanos después de regresar de cualquier viaje al que habían ido. Algunas de esas miradas fueron lanzadas en su dirección mientras la ira se acumulaba aún más aún mientras continuaba siguiendo al grupo. Tenía mucho que explicar sobre lo que había sucedido. Ella lo había dicho, que había hecho algo horrible. Él necesitaba que le explicara lo que le había hecho a Montmorency. Fue ese pensamiento lo que hizo que sus emociones explotaran, y aunque solo estaban parados en medio de Dastry Court, no pudo evitar gritar. «Louise Françoise Leblanc de la Valliere». Todo parece detenerse. Guiche se dio cuenta de que no estaba solo con su objetivo como quería. Todas las cabezas se giraron hacia él. Tanto Kirche como Tabitha se habían vuelto hacia la cara, ambas ligeramente sorprendidas. Pero Louise parecía lenta para responder. Su mano estaba sobre su estómago mientras giraba lentamente la cabeza sobre su hombro. «¿Qué quieres, Guiche?». Ella mordió, sus ojos rosados mirándolo. Sus dos familiares también se volvieron hacia él. Dos pares de ojos vacíos mirando fijamente a su alma. Sintió que su determinación flaqueaba un poco, pero al ver su mirada enojada le recordó el rostro de Montmorency. Y se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Tienes muchas explicaciones que dar». Señaló con un dedo hacia ella, retrocediendo un poco cuando vio al familiar con los 4 cuernos. Inmediatamente sacando la varita del alma en su espalda. Sus ojos se movieron entre los familiares y su maestro, antes de centrarlos en su maestro con una mirada propia. «Dime, ¿qué le has hecho a Montmorency?». Un murmullo confuso estalló entre la multitud, cada uno de ellos preguntando quién estaba más cerca de ellos. ¿Qué le hizo Louise a Montmorency? Tal vez los estaba engañando, y luego Louise consiguió lo suficiente como para volarla. Se lo merece el Playboy. A Louise no pareció importarle lo que decía la multitud, aunque su mirada vaciló por un momento antes de regresar con toda su fuerza. Se giró para mirarlo completamente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mientras lo hacía, el familiar con los 2 cuernos imitó su pose. «¿Ella te puso en esto?», preguntó Louise en un tono irritado porque ella ha estado tratando de encontrar algún tipo de razón desde hace días. «No», respondió Guiche. «No lo hizo. Estoy aquí porque estoy preocupado por lo que le ha hecho». Vio cómo su mano agarraba sus mangas mientras apretaba los dientes ante sus palabras. «¿Le hiciste algo, no?». Guiche levantó la cabeza. «Exijo que expliques y te disculpes por lo que dé». «Oye, Gramón, ¿por qué no retrocede?». El resto de su declaración murió en su garganta cuando escuchó a Kirche interrumpir. La germana le estaba tocando el hombro con la mano vendada mientras ella lo miraba con desaprobación. «Deja a Louise, si no quiere hablar de eso, no la moleste». Su voz era severa. Louise miró al pelirrojo con una mirada bastante sorprendida en su propio rostro. Guiche parpadeó, antes de negar con la cabeza, pero ella todavía tiene que responder por lo que le ha hecho a Kirche. «Mi honor como noble y como novio de Montmorency depende de eso». La cabeza de Louise giró bruscamente hacia él. «Yo no hice nada». Ella gritó de vuelta. Eso solo hizo que el mago rubio entrecerrara los ojos. «Ya veo». Suspira y se lleva una mano a la frente. «Lamento que tenga que pasar esto,
pero no me deja otra opción, lo hice. Apuntó con un dedo directamente hacia ella y declaró: yo, Guiche de Gramont, por mi honor como noble. Su mano derecha alcanzó su varita: te desafío a, y la sacó de su capa y luego apuntó adelante hacia Ade. Antes de que pudiera terminar sus palabras, sintió un dolor agudo y cortante en la palma de su mano. Su visión se iluminó cuando sus palabras se convirtieron en un grito de agonía. Su varita se escapó de su agarre mientras tropezaba hacia atrás, agarrando la extremidad herida. Miró lo que le había golpeado. Era el familiar con 2 cuernos, el arma en su mano brillando bajo el brillante sol anaranjado. Hizo una mueca cuando otra ola de sangre atravesó su cuerpo, y cuando abrió los ojos de nuevo, vio que Louise había agarrado el apéndice alargado que su familiar había usado para golpear su mano. Su brazo había crecido varias veces su propia longitud y ahora se retorcía incómodo en su agarre. El otro familiar no se había movido de su lugar, aunque parecía listo para lanzarse en cualquier momento. Guiche miró el daño y vio que tenía un corte delgado en toda la palma. No sangraba tanto como pensaba, pero su mano comenzaba a enrojecerse. Verlo sangrar hizo que Guiche gimiera de dolor una vez más. ¡Ay, Dios mío! La voz de Louise en pánico llegó a sus oídos. Guiche, lo siento. No sabía que Bug lo haría. ¿Es esto lo que le hiciste a mi Montmorency? ¿Por qué seguía tan concentrado en esta línea de preguntas? Necesitaba ayuda médica en este momento. ¿Qué? Luisa parecía confundida. Guiche levantó la cabeza y la miró. Tu familiar le hizo esto. Deja de hablar, idiota, tu mano está sangrando. ¿Es por eso que está tan enojada contigo? Hubo un momento de pausa, antes de que Louise gruñera. Bien, ¿quieres saberlo? Ella lo señaló con su mano libre. Tu perra de novia pensó que era una multa simplemente agarrar a mi familiar, insultarlo y luego llamarlo monstruo. No solo eso, lo arrojó contra el suelo con suficiente fuerza y se partió el cráneo. Tuve que empujarla antes de que les hizo algo peor a mis familiares. La ira dentro de Guiche se desvaneció en el momento en que escuchó esas palabras. Parpadeó, los pensamientos sobre su mano lesionada aparentemente se habían ido. Así que lo que sea que te haya dicho, es porque ella lo empezó. Suficiente. Una poderosa ráfaga de viento silencia su discusión. Tabitha se las había arreglado para pararse entre los dos, sus ojos tan aburridos como siempre. Miró a Guiche. Ve a la enfermera. Guiche parpadeó ante la breve orden. El mago del viento luego se volvió hacia Louise, sus ojos se suavizaron un poco. Louise hizo una pausa y suspiró. Por favor, cálmate. Sí, Kirche se movió y colocó una mano sobre su hombro. Estás asustando a Louise. Bayere tardó un momento en calmarse y, cuando lo hizo, soltó el brazo de su familiar. Se retrajo en su cuerpo y Bug se giró para mirar a su maestro. Finalmente, el resto se dispersó cuando un par de profesores se acercaron a la conmoción. Guiche, se le dijo que buscara atención médica. El mago rubio apretando y aflojando su mano sangrante, preguntándose qué lo había poseído para hacer todo eso. Lejos de la conmoción por completo, otra maga rubia de repente frunció el ceño. Engañador. Ella murmuró, sus ojos vidriosos. Feliz año nuevo, mis amigos. Lo siento mucho por la pausa arrepentida. Es solo, un poco difícil de escribir para ser honesto, con toda la situación que está pasando. Ojalá el 2021 sea, mejor que lo que pasó. Disfrútenlo, y espero que esto no sea una mierda. Capítulo 38. Literalmente no tuve tiempo para escribir por un tiempo y estoy siendo honesto, estoy un poco dudoso sobre el capítulo. Muestra mierda sobre el fondo y cualquier cambio que siento que debería estar presente, pero honestamente siento que solo estoy agregando pelusa. En cualquier caso, espero que les guste el nuevo capítulo. Estaba lloviendo. Miró hacia arriba y vio agua cayendo del cielo y golpeando contra su rostro. Miró a su alrededor y vio que casi todo estaba mojado, cubierto de agua. Los charcos que estaban en el suelo se movieron cuando los grandes desagües sacaron el agua. Sus pies chapoteaban contra los charcos, cada paso enviaba ondas. A su alrededor, edificios altos y macizos que rivalizaban con castillos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Al menos tanto como podía ver, considerando lo oscuro que estaba el lugar. Fue solo debido a los pequeños orbes de luz que salpicaban las calles y las ventanas que podía ver el lugar a su alrededor. Se giró, su cabeza girando en todas direcciones mientras observaba las vistas. La lluvia seguía cayendo, empapándola de pies a cabeza. Se estremeció mientras seguía caminando, sintiendo el aire fresco de la ciudad soplando contra su forma mojada. La ciudad silenciosa no dio tregua y la falta de gente la llena de pavor. Al menos hasta que finalmente encontré algo. Su caminata se había convertido en un trote ligero, no lo suficientemente rápido como para resbalar, pero un poco más rápido para poder encontrar un lugar donde esconderse.
Y para su alivio, vio que uno de los edificios tenía las puertas abiertas. Tan rápido como pudo, entró corriendo y, por primera vez en mucho tiempo, con un techo sobre su cabeza, estaba a salva de la lluvia. Se estremeció cuando el aire fresco siguió soplando, y caminó un poco más despacio ahora que no estaba bajo la lluvia. La arquitectura a su alrededor no le resultaba familiar, con letreros que tenían palabras que apenas podían entender. Vio algo sobre alcantarillas, algo sobre ascensor y otras palabras que no pudo discernir. Vio un símbolo que parecía un insecto alado con 4 cuernos, pegado en una pared. El sonido de la lluvia aumentó a medida que atravesaba el edificio y, para su consternación, se encontró de pie en la salida. Con cuidado, asomó la cabeza y vio que todavía estaba bastante lloviendo. Sin embargo, otra cosa le llamó la atención. Era una fuente. Una fuente bastante grande estaba parada en medio de una plaza. Junto a la fuente había una enorme estatua de una figura familiar. Salió, ignorando la lluvia mientras algo la obligaba a acercarse. De repente, escuchó algo caer desde arriba de ella. Vio algo que brillaba con un color pálido. Junto a la había resplandor algo rojo brillante. Cayó frente a ella y la miró con un par de ojos negros. Escena. Luisa se despertó. Se sentó en la cama y miró alrededor de su habitación. Estuve en ese lugar otra vez, murmuró mientras trataba de sacudirse el aturdimiento de sus ojos. Los sueños, al principio solo consideró que eran sus sueños normales. Pero últimamente, todo parecía demasiado claro para ser solo sueños al azar. Sin mencionar que se encontró mirando la estatua de ese recipiente del vacío. A decir verdad, prefería los sueños en los que estaba atrapada vagando por una caverna oscura llena de insectos voladores en lugar de volver a verlo. Cada vez, podía sentir su estómago retorcerse y girar al verlo. El Bayere miró por la ventana y vio que el sol aún no había salido. ¿Maestro? Louise se apartó de la ventana y vio que Bag estaba junto a su cama. Sid todavía estaba dormido o descansando, ya que no se había movido de su lugar en la cama. Buenos días, Bag, saludó Louise a su familiar, el recipiente del vacío la miraba desde donde estaba. Ya no necesitaba tocarlo para hablarle. Al principio, se preguntó por qué. Entonces el vacío en su estómago le dio esa respuesta. Sacudió la cabeza, desterrando el pensamiento por ahora, y le escuchó a su familiar. Me sorprende verte despierto tan temprano, se estiró para darle palmaditas en la cabeza, como solía hacer todas las mañanas. ¿Querías explorar la escuela de nuevo? ¿Qué estabas haciendo en la ciudad de las lágrimas? Una lanza llevada por un cadáver ambulante atravesó su estómago, ojos anaranjados sin alma mirándolos fijamente. Su boca se abrió y gritó una advertencia. Se movió y esquivó la roca antes de que pudiera atropellarla, toque la pared detrás de ella lo suficientemente fuerte como para sacudir la habitación. Luego, cuando rebotó en la pared, se desplegó en una figura blindada, con una hoja triangular en la mano, y se balanceó hacia abajo. El cuerpo masivo brilló en todas partes a la vez. En un momento estaba encima de él, en otro apareció detrás de él. Los ojos anaranjados miraron maliciosamente cuando se detuvo sobre él una vez más y luego se sumergió hacia abajo. Se quedó mirando la enorme sala llena de cadáveres. Una vista familiar. Louise tuvo que contenerse para no vomitar en el acto. Recuerdos que no eran suyos inundaron su mente, recordando lugares en los que nunca había estado. La experiencia fue desorientadora, se sintió como si estuviera viendo dos cosas diferentes a la vez. Su estómago se revolvió mientras su cabeza palpitaba ante las visiones desconocidas de un pasado que no era el suyo. Y lo peor de todo, era lo que había en esos recuerdos. Eventualmente se detuvieron, lo suficientemente pronto como para que Louise no vomitara en su cama. Se sentó allí, su cuerpo encorvado mientras exhalaba cada respiración que tomaba. Ella parpadeó. Era la figura roja, parada frente a la estatua del recipiente del vacío que la había atacado. Se volvió hacia ella para hablar. Pero se detuvo. De repente se volvió hostil, sacando una aguja como un arma en sus manos delgadas. Abrió los ojos y volvió a estar en su habitación. Ella tragó la saliva en su boca. ¿Sé ciudad de las lágrimas? Se las arregló para decir. Escena. Mientras Kirche observaba a Jean Colbert emocionadamente entrar al salón de clases cargando una canasta junto con un grupo de guardias cargando una enorme caja llena de quién sabe qué, el germano miró a su alrededor y notó que faltaba alguien. Se inclinó hacia Tabitha, que estaba leyendo su libro como de costumbre, y susurró, «Oye, ¿dónde está Louise?» La chica de cabello azul hojeó una página y respondió biblioteca. ¿En realidad? Kirche levantó una ceja. Ella sabe que tenemos clase hoy, ¿verdad? Quería aprender sobre sus familiares, respondió Tabitha. Vi a Bag y Sid con ella. Eso fue extraño.
¿Qué la había llevado a aprender acerca de sus familiares ahora de todos los tiempos? Ante la mención de la palabra, los ojos de Kirche se abrieron cuando otro pensamiento vino a ella. Oh, por cierto, Tab, ¿Sylphid está bien? Ella preguntó. Su amiga bajó su libro y se volvió hacia Kirche para asentir con la cabeza. Sí, ella está bien. El adorable dragón azul había regresado solo unos días después de que regresaran del palacio. Como prometió, Agnes les dio algunos de los guardias del palacio como grupo de búsqueda. Pero no los necesitaban ya que Sylphid había regresado a la academia. Afortunadamente, no resultó herida y solo estaba cansada después de presumiblemente volar durante un par de días seguidos. Eso es bueno, Kirche susurró aliviada. Estaba preocupada cuando salió volando de la nada. Tabitha apartó la mirada. Sin embargo, dijo que no recordaba haber volado. Murmuró por lo bajo, mirando de nuevo a su libro. Preguntó Kirche. ¿MMM? Tabitha respondió, mirando a su amiga por el rabillo del ojo. Bien, clase. La voz de Colbert lo sacó repentinamente de su conversación y el siguiente, Tud, que vino después que casi sacudió el salón de clases, aseguró que su atención se dirigiera hacia el profesor. Había una alegría casi infantil en su rostro, que contrastaba con los rostros molestos y doloridos de los guardias que tenían que arrastrar la enorme caja al salón de clases, mientras él se paraba frente a la clase. Hoy tenemos una lección especial. Mientras decía eso, colocó la canasta sobre la mesa. Se apartó de la mesa y se quedó junto a la caja. Sonrió y lo toqué un par de veces. Iba a mostrar mi propio invento, se apartó, sacudiendo la mano que golpeaba la caja. Pero pensé que mostraría un mejor ejemplo. Hizo un gesto con la cabeza a los guardias, cada uno de los cuales agarró un lado de la caja y tiró. La caja se abrió para revelar. Se escucharon jadeos cuando lo que parecía un enorme cadáver de insecto se presentó al resto de la clase. La mitad de su cabeza parecía haberse derrumbado, deformándose hacia adentro. Su brazo derecho parecía haber sido aplastado o arrancado. Había grietas por todo su pecho, tórax, la sección media del insecto con un agujero notable en el medio. Y una de sus patas parecía haber partido. La propia Kirche sintió que sus cejas se arqueaban ante la vista antes de volver a calmarse. Miró a su alrededor y vio que sus otros compañeros de clase estaban tan sorprendidos por la espeluznante vista como ella. Aparentemente era la reacción que esperaba, ya que la sonrisa de Colbert se amplió. ¿No es un espectáculo? Kirche no pudo evitar levantar una mano, su rostro inquieto. ¿Señor Colbert? No quiero sonar fuera de lugar, comenzó con incertidumbre. Pero ¿no cree que traer el cadáver de un insecto es demasiado? El profesor, que se estaba quedando calvo, parpadeó, se giró hacia el cadáver antes de que sus ojos se fijaran en ellos de nuevo. No, no. Negó con la cabeza. Esto no es un cadáver. Se movió hacia atrás y le dio un buen golpe. El sonido del timbre del metal se hizo eco en el salón de clases, despertando y asustando a algunos de los familiares que estaban durmiendo. No es un cadáver de insecto, explicó Colbert apresuradamente, mientras volvía a estrechar su mano herida. Es uno de sus golems mineros. Haga un gesto hacia el dispositivo. Inmediatamente, la inquietud en los corazones de los estudiantes abandonó sus cuerpos y rápidamente comenzó a hablar entre ellos. Kirche misma estaba intrigada por la vista del golem. Se inclinó y preguntó si Tabitha sabía algo al respecto. Se ganó un encogimiento de hombros de su amiga. ¿Uno de sus golems mineros? Nunca antes había visto uno de cerca. ¿Cómo consiguió el profesor Colbert una de esas cosas? Pensé que solo los pueblos mineros y Tarbes podían poseerlas legalmente. ¿Tenían que hacer que sus golems se parecieran tanto a ellos? Me está asustando. Mientras los estudiantes hablaban, Colbert no pudo evitar sentirse un poco eufórico al verlos discutiendo sobre el dispositivo. Luego se levantó otra mano. Profesor, habló Montmorency, ella era la única que no estaba hablando con sus amigos sobre el golem frente a la clase. En cambio, lo había estado mirando inquietantemente en silencio en el momento en que se reveló. ¿Por qué trajiste un golem minero a clase hoy? La sonrisa de Colbert se amplió. Bueno, hoy tengo una lección especial para todos ustedes, levantó un dedo. No se preocupen, todavía se trata de magia de fuego. Hablando de eso, se volvió hacia la clase con una mirada más seria. ¿Conoces la principal característica de la magia de fuego? Algunas cabezas se volvieron hacia ella, y Kirche respondió con un sencillo: pasión y destrucción. De hecho, el profesor se volvió hacia la canasta en su escritorio. Pero la magia de fuego que se usa solo para la destrucción se siente un poco triste, y la mayoría de la gente no lo sabe, pero puedes usar la magia de fuego fuera de la batalla. Kirche se burló. ¿Me lo estás diciendo o enseñando al resto de la clase? Ella preguntó. Ella era alemana, la magia del fuego en la vida diaria era la forma en que vivían en el lugar de donde ella era.
Y si estaba enseñando la clase, buena suerte para él ya que Tristan no tenía mucho respeto por la magia de fuego además de ser caliente. En todo caso, Colbert ignoró sus palabras y sacó algo de la canasta. Era una bola de metal que tenía lo que parecían cristales rosados creciendo de ella. Lo que ves aquí es un corazón de cristal. Para cualquiera que sepa cómo funcionan estos golems mineros, lo usan como fuente de combustible. Pero colocó el corazón de cristal sobre la mesa, metió la mano en la canasta una vez más y sacó un frasco. A través de algunos retoques, descubre que no solo funciona con el corazón de cristal. Sacudió el frasco, estaba lleno de un líquido translúcido de color marrón. Se movió hacia el golem y metió el frasco en el agujero en el medio del cofre. Kirche se sintió un poco mareada ante la vista, ya que la vista de una extremidad clavada en el pecho de alguien le trajo algunos recuerdos desafortunados. Aunque usan el combustible Crystal Heart, lo que realmente usa es la energía de los cristales. Parecía que Colbert estaba hablando más para sí mismo que para el resto de la clase, aparte la mano del golem. No es que impidiera que los otros estudiantes observaran con gran atención y con un poco de magia de fuego y aceite podemos replicar esa energía, apuntó con su varita y con un movimiento de su muñeca como tal, podemos traer este golem. El fuego surgió del agujero del pecho del golem, seguido del vapor. Luego, para sorpresa de algunos de ellos, vieron lo que parecía un rayo saliendo del brazo perdido. Pero luego, en lugar de explotar, el ojo restante del golem se iluminó y su brazo izquierdo se movió. A la vida. Pateaba en el aire frente a él, como si estuviera tratando de sacar una mosca del aire. La emoción que se había estado acumulando se liberó con un suspiro de decepción ante la vista que tenían ante ellos. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? ¿Qué dispositivo tan cojo? ¿En serio, estas fueron las cosas que les permitieron superar a Albion en términos de minería de Whetstone? No, ahora espera. Colbert trató de calmar a la clase, este golem en particular está dañado. Lo importante es que el mecanismo de los brazos y las piernas todavía funciona, incluso con solo magia de fuego y aceite. Señaló los restos de las piernas del golem, que se movían arriba y abajo como un niño pequeño. No había una vista convincente. Colbert no pudo evitar suspirar con tristeza. Profesor, Kirche de repente se encontró levantando la mano. Parpadeó ante sus acciones y estaba a punto de dejarlo, antes de que su boca se moviera. ¿Cuál es el propósito de que nos muestres que puedes usar el dispositivo del insecto con tus propios métodos? Ante eso, la cara de Colbert se volvió pétrea. A medida que el mundo cambia a nuestro alrededor, nosotros también deberíamos hacerlo. Afirmó con un tono serio, si no cambiamos o nos adaptamos, podemos perder nuestra posición como nobles de este mundo. Con meros golems, los insectos han logrado formar su propio reino que, nos guste o no, es reconocido oficialmente en Alkegania, y Tristain especialmente. Volvió los ojos hacia Kirche. Y con la boda entre la princesa Henrietta de Tristain y el emperador de Germania, lo que significa la alianza entre el reino, es posible que también esperes verlos en tu país lo suficientemente pronto. Luego sonó. Pero si los simples insectos alcanzaran ese nivel de grandeza, imagina lo que podemos hacer los nobles si lo intentamos. Se volvió hacia el golem. Nuestra magia se puede usar para algo más que la guerra y dañar a otros, y esto demuestra que al menos competimos con Ajounest. Que nuestras habilidades pueden ayudar a Tristain a crecer. Casi en el momento justo, el golem de repente se inclinó hacia un lado y cayó sobre su estómago. El brazo izquierdo que había estado pateando el aire inofensivamente durante los últimos minutos de repente hizo un agujero en el suelo. En el momento en que lo hizo, algo pareció haberse movido y en unos momentos comenzó a cavar en el suelo con su único brazo. Hubo pánico tanto del profesor como de los guardias, así como de los estudiantes. Solo Montmorency y Kirche estaban en silencio. Sus ojos anaranjados parpadearon al mismo tiempo que observaban al golem cavar más y más profundo en el suelo. Les recordé cuando el primer golem rompió la superficie del Crystal Peak y reveló la estatua final del Radi. Montmorency de repente se atragantó con su saliva, tosiendo y tosiendo mientras se agarraba la garganta. Obteniendo una respuesta preocupada de su novio. La propia Kirche se tambaleó hacia un lado cuando el calor de su cuerpo se disparó repentinamente, y antes de que Tabitha pudiera hacer algo, se desmayó sobre la mesa. Escena. Cranwell dejó escapar un gemido cansado mientras sostenía su cabeza entre sus manos. Una parte se debió a los esfuerzos que había hecho para convencerlos del ataque a Ajounest. Durante todo el día había ido a cada soldado importante que sentía miedo, e hizo todo lo posible para hacerlos cambiar de opinión. Sin dejar demasiado claro que estaba controlando mentalmente a sus propios hombres. El otro dolor de cabeza era el tonto que se reía en su oficina. Bueno, tonto sería demasiado irrespetuoso con el que había realizado amplias mejoras en el Lexington. Pero no podía dejarlo, de reír por un par de momentos.
Cranwell cerró los ojos y se pellizcó las sienes mientras se giraba hacia el responsable del ruido. Vistiendo una capa con capucha que cubría la mayor parte de su cuerpo, con pantalones holgados que no mostraban nada de su estatura, y finalmente una bufanda que ocultaba todo excepto sus ojos. Sus aterradores ojos blancos brillantes. ¿Es algo tan divertido, Sir Perceptor?, preguntó, su voz y tono manteniéndose en un tono respetuoso. El hombre se rió un par de veces más, antes de que finalmente dejara de reír. Se giró para mirarlo directamente con esos ojos, y Cranwell no pudo evitar mover su varita. No, respondió fácilmente la figura de la túnica. Simplemente estoy disfrutando del ambiente aquí. Caminó alrededor, con los brazos a la espalda. Nuestro objetivo es destruir a John Est como nuestro primer ataque, ¿correcto? Cranwell afirmó, sí, incluso si no podemos erradicar por completo estos insectos. Lo mejor que puede hacer es quitarle su reino. Miró el mapa en su mesa, un gran círculo en el objetivo, el reino de los insectos. ¡Qué farsa! Solo nosotros, los nobles y los descendientes de Brimir, deberíamos liderar este mundo. Kelecter se rió una vez más, paseando por la habitación. Estoy emocionado de ver qué sucede. De repente, volvió la cabeza hacia el otro ocupante de la habitación. El cadáver del príncipe Gales encontró su mirada. ¿Estás emocionado también, espíritu?, preguntó. Cranwell miró a Gales y juró que por el sol parecía que sus ojos brillaban de color naranja por un momento. Vale, simplemente afirmó. Sigo lo que quiere Cranwell. Una vez más, Sir Perceptor se rió. Cranwell volvió a negar con la cabeza. Capítulo 39. Un capítulo más corto de lo habitual y más preparado. Diviértete leyendo. Ciudad de las lágrimas, ciudad de las lágrimas, ciudad de las lágrimas. Murmuró Louise mientras hojeaba las páginas del libro que se titulaba Guía de Tristane para John Est de Insectos Vol 4 minutos. Junto a ella, Bag y Sib estaban hojeando sus propios libros de manera similar. Habiendo seguido su ejemplo una vez que ella misma comenzó a hojear un par de libros. Normalmente agradecería la ayuda. Pero teniendo en cuenta que Bag estaba hojeando un bestiario y Sib estaba hojeando un libro de cocina, no estaba segura de si podrían producir los resultados que ella desearía. Sacudió el pensamiento de su cabeza y siguió hojeando el libro mientras intentaba echar un vistazo a la ciudad que Bag había nombrado. La ciudad que había producido recuerdos tan vívidos en su mente. Una ciudad con edificios imposiblemente altos que llegaban más alto que algunos castillos. Con paredes de acero y pisos de vidrio hechos de manera abundante. Los insectos eran conocidos por su asombrosa arquitectura, no tanto como por su capacidad minera, pero a menudo se sabía que John Est era un lugar donde sus casas estaban construidas bajo tierra. Sin embargo, podían excavar estructuras de cuevas enteras y construir una ciudad entera, con edificios que a menudo avergonzaban a los castillos. Su ciudad más famosa fue Great Van. Era una ciudad de la que se decía que las raíces y las vides de Tarbes, muchas plantaciones de uvas, se usaban como decoración orgánica. Incluso se dijo que en ciertas partes de la ciudad, las vides y las raíces mismas se moldearon en casas y edificios para que vivieran. Entonces, escucha sobre un lugar llamado la Ciudad de las Lágrimas, una hermosa ciudad que aparentemente fue construida debajo de un lago azul, y actuó como la capital de John Est. ¿Y no localizar de inmediato en los muchos libros que había leído sobre John Est? Los recuerdos de la ciudad invadida por cadáveres que fueron a caminar fueron la primera señal de que algo andaba mal, teniendo en cuenta que no recordaba nada de que John Est hubiera sido saqueado por cadáveres ambulantes. Bag había insistido en que era el Capitolio. Cuando preguntó por Great Van, preguntó si se refería a Green Path. Eso trajo una nueva serie de recuerdos con los que no quería lidiar. Al final, se encontró mirando libro tras libro para tratar de encontrar algo sobre la Ciudad de las Lágrimas. Dejando el libro en sus manos, Louise no encontró tales ciudades. Y sus ojos rosados se clavaron en la imagen de la portada del libro que había estado leyendo. La ciudad de Great Van era el fondo, mientras que un solo objeto estaba enyesado en el medio. Era un caparazón de insecto rojo, con 4 colmillos como cuernos en un extremo, mientras que en el otro se colocaba un perno en forma de diamante. De ambos lados estaban sus alas, 3 alas en forma de membrana en cada lado. ¿Un sello de John Est? Estos sellos ornamentados eran los símbolos oficiales del rey y sus caballeros, y eran atesorados por quienes los portaban. Su cabeza comenzó a latir de nuevo, mientras recuerdos que no eran suyos comenzaron a filtrarse en su cerebro. ¿Caballeros? Ella rechinó, preguntándose por qué el símbolo le daba vueltas la cabeza. Salió de su dolor de cabeza cuando sintió que su sien izquierda se enfriaba. Parpadeó y se giró para ver que Bag se había acercado a ella y había puesto sus manitas rechonchas en su frente. ¿Maestro? Suspensó y colocó su mano en la frente de Bag. Bag, dijo girándose hacia él.
No puedo encontrar nada sobre esta ciudad de las lágrimas. Sus cejas se fruncieron. ¿Estás seguro de que no lo imaginaste? No. La respuesta llegó de inmediato. Sus labios se contrajeron en una línea mientras miraba fijamente el libro. Sus dedos tamborilearon contra la tapa del libro, el sonido solo un poco más fuerte que el continuo y frenético paso de página de Sid. Algo se siente mal, sacudió la cabeza mientras trataba de masajear su sensación. Hizo una pausa en sus intentos cuando de repente sintió que Bag intentaba masajearla. Su mano agarró rápidamente sus diminutas manos antes de que la inmensa fuerza dentro de ellas pudiera sacudir su cerebro. Miró sus ojos vacíos. Ella parpadeó. Y miró fijamente la estatua del recipiente del vacío adulto. Se quedó allí en medio de la plaza, alto y orgulloso. La pieza central de una hermosa fuente, rodeada por otras 3 figuras con túnicas. Elevado del suelo sobre lo que parecía una flor. El agua fluyó de los pétalos hacia el recipiente de abajo. La lluvia de arriba seguía cayendo, y parecía que la estatua misma estaba llorando. Lo miró, antes de bajar la vista para ver la placa. Las palabras eran incomprensibles, salvo por 2. Caballero Hueco. Este fue tu hermano que fue elegido, ¿no? Ella preguntó en voz alta. A su lado avanzando con la cabeza. Cerró los ojos. Y los abrió de nuevo. Tu hermano no debería estar vivo, ¿verdad? Ella habló. Incluso con las palabras que no podía entender, sabía qué tipo de estatua era. Era un memorial, para honrar a los que habían caído. Sí. El que nos atacó en Albión, ese fue el caballero Hueco, ¿no? Bag vaciló, en silencio por un momento, pero avanzando. Sí. Louis se sospechó y apartó la mano. Puedo ver por qué fue elegido para luchar contra este antiguo enemigo tuyo. Su mano fue a su estómago de nuevo, pero no entiendo por qué nos atacaría. No lo sé. Lástima, se estiró y apartó la mano de su familiar de su frente. Bueno, en todo caso, probablemente podamos preguntarle a este rey pálido al respecto. Bag inclinó la cabeza y escuchó así va a ser una pausa en su frenético cambio de página. Ella levantó una ceja. ¿Qué, crees que solo estoy ignorando lo que te hizo? Se inclinó hacia adelante y le dio a su familiar una palmadita en la cabeza. El líder de Ajoun Est estará presente durante la boda, y voy a tener algunas palabras con él. Si no es en la boda, podemos ir allí después. Bag solo podía mirarla. Louis se puso de pie, apartando las manos de su familiar en su frente mientras lo hacía, y estiró su cuerpo. Aunque todavía siento curiosidad por esta ciudad de las lágrimas, se quejó. Tal vez podamos ir a Ajoun Est antes de la boda, siempre quise ver ese lugar. Escena. No puedo creer que me dirija hacia ese reino espantoso, se quedó el conde Matt mientras se acercaba al carruaje que había preparado para su viaje. Apenas unos días después de su viaje de regreso desde Romalia, el mensajero del palacio encontró recibiendo otro pedido. Esta vez, sin embargo, había sido honrado con un séquito completo del palacio. Y la razón fue muy clara cuando leyó el rollo. Una invitación personal al rey de Ajoun Est para la boda entre la princesa Henrietta de Tristein y el emperador de Germania. Su rostro se contrajo con el ceño fruncido ante la mera mención del reino, pero no tenía elección. Los sentimientos personales no significaban nada para su trabajo. Y cuando el palacio parecía necesario enviarle protección, bueno, eso solo significaba que no aceptar el trabajo equivalía a una traición. ¿Le disgustaron los insectos, mi señor? El que había liderado el séquito de guardias cuestionó al noble. Era el único que montaba un griffin en lugar de caballos. También tenía una varita espada en lugar de una espada normal junto a su cadera. Con el sombrero de ala ancha y la capa, le dijo a Matt que era otro noble como él. No tengo ningún amor por esas criaturas, respondió fácilmente, ignorando las miradas bastante irritadas de sus guardias. Los plebeyos pueden disfrutar de su presencia, pero los veo como una plaga en Alquegaña. Solo por sus golems, sus edificios y sus intentos de unirse al comercio, creen que son lo suficientemente importantes como para ser invitados de honor para la boda. Se encogió de hombros con una sonrisa. Diría algo sobre lo que está pensando Su Alteza, pero estaría excediendo mis límites. Ignoró los murmullos enojados de sus guardias. Pero son útiles, admitió, mirando algunos Lomofla lanterns que salpicaban su propiedad. Eran bonitas. Y escuché que algunas de ellas, hizo una pausa mientras sus cejas se fruncían. ¿Mujeres? Las hembras tienden a tener hermosas voces para cantar. Sacudió la cabeza. Si no fueran tan feos, habría empleado a algunos de ellos aquí. Veo. El guardia avanzando con la cabeza. ¿Qué hay de ti? El conde Mar preguntó mientras subía a su carruaje. ¿Ves a los insectos más favorablemente? El guardia agarró el ala de su sombrero y se lo puso sobre los ojos.
Su boca se mantuvo estoica mientras simplemente negaba con la cabeza no lo hago. Matt reconoció sabiamente la respuesta. ¿Cuál es su nombre? Preguntó. El noble levantó la cabeza y se inclinó lo mejor que pudo sobre su corcel. Soy el vizconde Jean-Jacques Francis de Worms, capitán de los Greffen Knights. A su servicio. Veo. Los ojos de Matt se abrieron, comprendiendo la respuesta que había recibido. Él mismo se inclinó hacia el guardia. Entonces, yo, el conde Matt, me siento honrado de tenerte. Por favor, protégenos durante este viaje. Estamos a tu cuidado. Como es un placer guiarte. Bueno, hombres, vámonos. Matt ordenó, su voz incitó a su séquito a moverse. Nos dirigimos hacia Tarbes y luego a John Nest. Ward seguido por el carruaje, con una sonrisa en su rostro. Escena. ¿De qué estás feliz? Percepteur se volvió hacia uno de los guardias que estaban de pie junto al Lexington. Estaban cargando el buque de guerra con los suministros necesarios para su viaje. Comida, ropa, armas y munición suficientes para acabar con la flota de Tristein. El hombre miró por encima del barco. Ojos blancos mirando los cañones que había mejorado, mirando las velas que había mejorado. Luego extendió la mano y tocó el barco. Por un instante brilló. Símbolos incomprensibles para los ojos humanos destellaron sobre la nave. Mierda. Hubo un choque cuando algunos de los hombres que transportaban los artículos se cayeron repentinamente. Maldita sea, hombre, mira por dónde vas. No lo mires. Dile al idiota frente a mí que siga moviéndose. Oye, imbécil, no hice nada. Te caíste solo. Percepteur se rió por lo bajo. Simplemente estoy emocionado. Respondió a la pregunta del guardia, he oído muchas cosas sobre John Nest, y me pregunto si mis mejoras pueden ayudarte en tus intentos de derribarlo. Oh, el guardia parecía más que un poco confundido. Bueno, podrías estar decepcionado, porque el Lexington no va a encajar en el agujero de mierda en el que viven los insectos. Las cuevas y las aeronaves no funcionan juntas, ¿sabes? No es así ahora. Percepteur tarareó qué vergüenza, y aquí pensé que podrías hacer uso de las mejoras de cañón y las barreras. Se alejó del buque de guerra, observando el resto del muelle mientras se preparaban más y más barcos. Siguió caminando, dejando los muelles cuando entró al castillo una vez más. Y se cruzó con el cadáver del príncipe Gales. Los ojos negros se clavaron en los blancos. Saludos espíritu, ¿estás emocionado por lo que está por venir? Percepteur saludó, la bufanda ocultaba su sonrisa. Los ojos azules se abrieron, antes de cerrarlos cuando su dueño se inclinó. Hola señor, ¿se refiere a la invasión? Oh, no seas así. Percepteur se acercó más con ambas manos detrás de la espalda, su altura más alta le permitió asomarse sobre el cadáver. Todos podemos sentirlo, ¿no es así? Los ojos rojos se abrieron antes de entrecerrarse en confusión. ¿Qué quieres decir? Percepteur se cruzó de brazos mientras otro señalaba la ventana, donde el sol brillaba en el cielo. Todos sabemos de lo que estoy hablando. Otro brazo lo empujó en el pecho y te pregunto, ¿estás emocionado? Naranja brilló sobre sus ojos, antes de que se volvieran negros, antes de que volvieran a ser azules. Vale se tambaleó hacia atrás cuando sus manos fueron a su cabeza. Percepteur se inclinó más cerca. Oh, no te preocupes, pequeño espíritu. La mano que lo había estado pinchando en el pecho se levantó y le dio unas palmaditas en la cabeza. Una vez que sepas a dónde perteneces, estará bien. Los ojos rojos se asomaron entre los dedos. La figura de 4 brazos lo miró desde detrás de una pared de vidrio. Esos ojos blancos prometían protección, prometían seguridad. Mientras el espíritu permaneció en su colección. Vale se tambaleó hacia atrás, sus ojos azules muy abiertos por el pánico cuando Percepteur lo miró. Una vez más era solo un hombre con 2 brazos, cubierto de pies a cabeza con una tela que ocultaba su figura. El cadáver del príncipe Gales dio media vuelta y echó a correr. El perceptor observaba. Escena. Montmorency miró hacia el sol. El calor no la molestaba, la luz cegadora no la molestaba. La maga del agua siguió mirando fijamente el orbe ardiente con sus ojos azules. No voy a ir fácil. Se apartó del sol y obligó a su atención a volver al libro sobre la mesa. Una página que tenía la receta de una poción. Lo que sea que ese familiar tuyo me haya hecho, lo hice, puedo deshacerme de él. Se movió de la mesa y comenzó a reunir el resto de los ingredientes para su poción. Hizo una pausa cuando notó que le faltaba un ingrediente importante. Dejó escapar un gruñido de frustración, pero reprimió su ira. Cálmate, Montmorency, respiró hondo y tomó un vial vacío. Ella lo miró fijamente, sus ojos anaranjados se reflejaron en el cristal. Supongo que necesito visitar el espíritu del agua en el futuro si quiero. Su agarre sobre el vial de repente se hizo más fuerte, y se hizo añicos en sus manos.
Apretó los dientes cuando los fragmentos de vidrio se clavaron en su piel. Se miró las palmas de las manos, sus ojos azules clavados en los naranjas reflejados. «No me vas a detener», gruñó ante el reflejo, sin darme cuenta de que ella estaba sonriendo todo el tiempo. Capítulo 40. Oye, ¿qué pasa? Regresé de escribir fanfics de chicos grandes y chicas pequeñas. Tipo de fic para niña pequeña e incluso niño más pequeño. No dejes que se acerquen al conde. Words ordenó a los guardias que estaban con él. El capitán de la guardia blandió su espada varita y apuntó hacia el grupo de orcos que cargaban contra ellos. Habían salido de la nada. En un momento, el séquito se dirigió hacia Tarbes y, finalmente, hacia Joe Nest. Algunos de los guardias del conde estaban extrañamente emocionados de ver el reino de los insectos, con algunos de ellos que querían recuerdos. Entonces, de repente, escuchó el sonido de una pequeña estampida y vio a un grupo de orcos que emergían de los bosques cercanos y se dirigían directamente hacia ellos. El canto hacia el hechizo de relámpago, que era su nombre, llegó a Words en un instante, y apuntó su arma al más grande y al mejor armado de los orcos en el grupo que los atacaba. Les reventó la cabeza como una uva. El hechizo fue tan preciso como pudo hacerlo para que golpeara su cabeza de lleno. Cantó otro hechizo, y su Sword Wand se encendió con un relámpago justo a tiempo para atravesar el garrote de un orco que había cargado más rápido al ver la muerte de su compañero. Sin embargo, el resto se quedó atrás, si tuviera que adivinar que este era el siguiente a cargo después del que acababa de matar. Como para responder a su pregunta, la bestia frente al rugió en su rostro, lo que incitó al resto de los orcos a cargar más rápido. «Cállate», trató de apuñalar su arma a través del pecho del orco, pero la bestia rápidamente saltó lejos de su golpe. Tuvo que apartar de un golpe los restos del garrote que le arrojó. La madera se astilló cuando lo apartó. Ya estaba a mitad de camino cantando otro hechizo Lightning, cuando la puerta del carruaje se abrió de golpe y el conde Ahmad salió de repente. No del todo, pero lo suficiente como para revelar la parte superior de su cuerpo. La parte de él que se suponía que iba a ser su guardia durante el viaje, quería anunciar al conde que volviera al interior del carruaje. La parte de él que era un agente de la Reconquista, le dijo que lo cerrara y esperaba que uno de los orcos tuviera suerte ya a través de sus armas hacia el mensajero. Lamentablemente no fue así. Pomposo como era, vio que el hombre agitaba el bastón en su mano y cantaba, bastante teatralmente. Tuvo que admitir que estaba muy lejos del suyo, el hechizo. Lo apuntó hacia adelante, y desde el interior del carruaje una ola de agua estalló repentinamente. Dos de ellos en realidad. Meros momentos después de lanzar el primer hechizo, cantó el nido. Words vio como el primero salía del carruaje, se elevaba como las olas reales que había visto en las playas y golpeaba al grupo de orcos, aturdiéndolos. El segundo lo siguió de cerca y barrió a las criaturas bajo sus pies. Un momento después, las bestias gemían mientras yacían en el estanque de agua. Agitó su bastón una vez más, y mantuvo el agua acumulada debajo de los orcos, y se aseguró de que ninguno de ellos se filtrara hacia el resto del séquito. Words aprovechó su oportunidad y rápidamente cantó su hechizo con la intención de golpear el charco de agua. No tuvo la oportunidad. ¡Brava! Desde el mismo bosque por el que habían pasado los orcos, una lluvia de lanzas emergió repentinamente de las copas de los árboles. Las jabalinas, unas 10 de las que podía contar, volaron por el aire en un arco. Y aparentemente con perfecta facilidad, aterrizaron exactamente donde estaban acostados los orcos. Hubo 6 orcos que habían salido del bosque. Con el líder asesinado, solo quedaban 5. Y para cada uno, las jabalinas atravesaron sus cabezas y corazones, matándolos a todos al instante. Bueno, la mayoría de ellos al menos. Uno de ellos había ido más lejos de lo previsto y casi apuñaló los dedos de los pies de uno de los guardias del conde, para su sorpresa. A lo lejos, el vizconde escuchó el sonido de un golpe y ruidos inhumanos chirriando desde las copas de los árboles. Con el canto aún en sus labios, Words giró su Sword Wand hacia los árboles con los ojos entrecerrados. Solo para descubrir que su objetivo fue arrancado por una fuerza mágica. Se volvió hacia el único otro mago del grupo y vio una mirada de reprimenda en su rostro. Pero por último, solo por un momento, mientras le hacía un gesto para que se calmara. Words cerró los ojos y bajó su arma. En el momento en que lo hizo, escuchó el sonido de alas zumbando. Eran diferentes del sonido de las alas de los pájaros. Eran como insectos, el sonido similar al pergamino frotándose rápidamente entre sí. Efectivamente, momentos después, emergiendo de las copas de los árboles por donde habían atravesado las jabalinas, había un grupo de 10 insectos. No había vestidos con las capas habituales que ocultaban sus figuras.
Llevaban una armadura quitinosa azul que cubría sus cuerpos, pero dejaba sus brazos y piernas expuestos, revelando largas y desgarbadas extremidades de insectos con dedos igualmente largos cubiertos de caparazón negro. Junto a eso había cascos abiertos que se extendían en 3 cuernos que crecían desde ambos lados y uno en el medio, antes de que convergieran. El único que era único era uno cuya armadura parecía más voluminosa que el resto. No es que los retrasaran. De hecho, el que tenía la armadura pesada los alcanzó primero. Words reprimió el impulso de sacar rápidamente su varita para matarlo, se contuvo. ¿Qué pasa, Metafanadá? El deseo se hizo más difícil cuando hablaba un idioma que decididamente no era el suyo. ¿Qué? Él chasqueó. Se salvó de otra pregunta cuando el conde Ahmad se acercó a él. El mensajero había salido de la seguridad de su carruaje, ahora que la amenaza había desaparecido, y caminó hacia el capitán de la guardia y el insecto. Permíteme, había una mirada bastante engreída en su rostro. Se volvió hacia el insecto, se detuvo para toser en su puño y dijo, Cero Fanadá, Meto. Words observó con incredulidad mientras el mago Tristain hablaba el idioma del insecto. Aunque, por las pausas que tomó, no fue perfecto. Pero aún conocía sus idiomas. El insecto, sin embargo, respondió hablándole al mensajero como si hablara con fluidez. Y muy rápidamente la mirada de suficiencia en el rostro del conde Ahmad se desvaneció mientras intentaba seguir lo que sea que estaba diciendo. Words apartó los ojos del líder. El capitán supuso y miró al resto de los insectos. Todos se veían iguales para él, sus ojos negros miraban a su alrededor. Algunos le devolvieron la mirada cuando sus ojos se encontraron, pero Words no estaba de humor para un concurso de miradas y pasó al siguiente. El único que era único era un tipo bastante regordete y rotundo. Era un insecto que parecía más circular en el estómago que los demás. Después de un par de minutos, un conde Ahmad que parecía bastante molesto se le acercó. Words levantó una ceja debajo de su sombrero ante la expresión de su rostro. Antes de que el mago del agua pudiera hablar, Words habló primero, conoce su idioma. Eso hizo que el hombre hiciera una pausa en sus palabras, antes de que simplemente sacudiera la cabeza aparentemente, solo lo suficiente para la conservación más básica, sonaba tan molesto como parecía. ¿Cómo hablaban? No está muy extendido, pero lo aprendí solo para que fuera más fácil si me encontré con un insecto en lugar de un humano. MMM. Los ojos de Words se entrecerraron antes de respirar. Bueno, ¿qué dijo? Dice que está agradecido de que lo ayudemos a cuidar de los orcos, aparentemente estaban causando problemas cerca de una ruina y fueron enviados a manejarlo. Se detuvo y luego le dio al capitán de la guardia una mirada cuidadosa. También dijo lo siento, porque accidentalmente había llevado a los orcos hacia nosotros. Solo un par de días. Words pensó mientras miraba al capitán insecto, quien en ese momento estaba hablando con el resto de ellos. Su dedo tembló, pero mantuvo la calma. Satisfecho por la falta de reacción así que se ofreció a llevarnos a John Nest como agradecimiento, especialmente porque tengo una carta de la princesa para él. Sí. Su conversación fue interrumpida por el capitán insecto. Lo haremos, la siguiente palabra en esa oración era un sonido que Words no sabía cómo describir para John Nest. Gracias por ayudar y lo sentimos. Words puso los ojos en blanco y caminó de regreso a su Grefen. Sin embargo, el conde Ahmad sonrió y le ofreció un apretón de manos. Por supuesto, gracias por la cooperación. A pesar de ofrecer el apretón de manos, el mago no pudo evitar estremecerse internamente al sentir el caparazón en sus manos. Después de esto, te alimentamos, el insecto hizo una pausa por un momento, antes de hablar lentamente carne de orco. Muy bueno. El extremo interno se vuelve externo. Escena. Recuerda, Louise miró seriamente a los 2 recipientes vacíos. Señalando con un dedo hacia adelante no lastimar a la llama. Lo mismo para ti, Flammy, siguió Kirche, el germano se agachó y palmeó al salamander. No lastimes a los familiares de Louise con fuego o con garras, ¿de acuerdo? Los recipientes del vacío asintieron ante las palabras de su maestro, la salamandra abrió la boca y dejó escapar un sonido. Satisfechos con sus respuestas, los 2 magos entraron al comedor. Una vez que los 2 estuvieron fuera de la vista, los recipientes del vacío y la salamandra se miraron el uno al otro. Este último dio un paso adelante, lo que llevó a los 2 a dar un paso atrás. Dio 2 pasos hacia adelante, obteniendo una respuesta similar. Luego, aparentemente de la nada, la salamandra corrió hacia los recipientes del vacío, quienes respondieron corriendo en la otra dirección. Dentro del comedor, Louise masticó el pan sin ningún entusiasmo. Ignoró las miradas lanzadas en su dirección por algunos de los que estaban sentados más cerca de ella, ya que la sensación de vacío en su estómago prácticamente borró la mayor parte de su vergüenza por comer de esa manera.
Ya no tienes problemas para comer. Kirche levantó una ceja, el alemán tenía una comida más pesada que ella. Todavía no me siento hambrienta o llena, Louise negó con la cabeza. Se siente extraño, solo sentir que la comida desaparece cuando la tragas. Sus ojos se dirigieron a la pesada comida y no pudo evitar sentirse un poco molesta. Con el agujero en su estómago, Louise pensó que era bueno comer más de lo normal. Incluso entonces, todavía palidecía en comparación con lo que estaba comiendo Kirche. El pecho de Kirche se hinchó cuando notó que miraba fijamente la comida. La buena comida hace un buen cuerpo, se apresuró a decir eso. Buen cuerpo para una vaca tal vez, era la respuesta habitual que daba a sus bromas habituales. Aunque ambos notaron que ninguno tenía el mismo mordisco